capítulo 12, verso 1. Entonces, vean, recuerden que hasta el momento, en el capítulo anterior, se hizo la introducción a la plaga de los primogénitos. No se dijo exactamente qué era, pero Yahweh habló de que a medianoche pasaría llevándose los primogénitos. ¿Ok? Tengamos eso claro para este capítulo. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal de entre los meses. Segundo, disculpe. Dice, este mes será para vosotros el principal entre los meses. ¿A cuál mes se refería? Al mes de Aviv, el primer mes del año. Voy por si algo a abrir aquí el calendario. Aviv, primer mes del año. Recuerden que el pueblo ahí estaba en Egipto. Y en Egipto, y quiero que tengan esto claro también, el pueblo estaba en Egipto como representación del pueblo estando entre las naciones en el fin de los tiempos. Entonces, en Egipto tenían un calendario diferente, errado. Por eso Yahweh, cuando los va a sacar, le dice a Moshe, este mes será para vosotros el principal. ¿Qué quiere decir principal? El primero. Por eso dice, o será el primero de los meses del año. Entonces, si Yahweh le tiene que decir esto al pueblo, es porque el pueblo no lo sabía. Quiere decir que el pueblo estaba en otro calendario. Igual que hoy en día, los que dicen ser creyentes están en otro calendario, sea gregoriano, sea judío, ambos son errados. Este mes será para vosotros el principal entre los meses o será el primero de los meses del año. Dice, Hachodesh Hazeh Lahem Rosh. Vean qué importante. El mes para ustedes será cabeza de meses. Rosh Hadashim. ¿Cómo le llaman los judíos y los judíos mesiánicos a la fiesta de Yom Teruah? Rosh Hodesh. O sea, le pusieron este nombre a la fiesta de Yom Teruah. ¿Cuándo sucede la fiesta de Yom Teruah? El séptimo mes. Pero aquí dice, primero es para ustedes, para los meses del año. Es el Rishon. Vean cómo, aquí lo pueden ver en hebreo, vean qué bonito esto. Rosh es cabeza, Rishon es primero. Vean cómo Rishon empieza con cabeza. Rosh, la cabeza es lo primero del cuerpo. Yahushua es el primero, es el Rishon y es la cabeza de la congregación. Ahora bien, vuelvo y repito. Dice cabeza, primero. Rosh, Rishon. Rosh, Hadashim. Entonces el verdadero Rosh Hodesh es el primero de Aviv, que todo indica es el nacimiento de Yahushua HaMashiach, curiosamente. Harishon, el primero. Rosh HaKehillah, la cabeza de la congregación. Entonces, aquí vemos Rosh Hadashim, cabeza de meses. Es Aviv, el primer mes. No Tishri, como lo llaman en el judaísmo al séptimo mes. El primer día del séptimo mes es Yom Teruah, día de alarma, no es Rosh Hodesh. Espero eso esté claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el pueblo estaba en Egipto, el primer mes lo tenían como si fuera el séptimo. Igual que hoy en día los judíos, que tienen el séptimo mes que llaman Tishri como si fuera el primero y por eso le llaman Rosh Hodesh. Pero eso esté claro porque es muy importante para parte del montón de confusión que hay en el calendario. Entonces, el pueblo estaba en este momento, estaban como por aquí, por si algo. De hecho, por aquí. Espero estén viendo el mouse los que están en YouTube. Como por ahí de la segunda semana del primer mes. Y Yahweh les dice, este es el primer mes. No como ustedes piensan que están en el séptimo mes. Entonces el séptimo se convirtió en el primero y el primero en el séptimo. Y por ende todos los meses cambian. Porque entonces el segundo antes era el octavo, el tercero antes era el noveno, el cuarto antes era el décimo, el quinto el undécimo y el sexto el duodécimo. ¿Y por qué eso es importante? Porque, como vamos a ver y explicaré más a fondo, pero lo voy a decir de una vez, vean la relación en el calendario que hay entre el primer mes y el séptimo mes. Son los únicos 2 meses que tienen una fiesta de 7 días seguidos, con una fiesta pegada. En Aviv, Pesach, y después viene 7 días de Matzot. En Eitanim, que también llaman Tishri, viene 7 días de Sukkot y después Shemini Atzeret. Son un reflejo el uno del otro. Ahora bien, como veremos más adelante, ¿cuál fue la primer tierra a la que llegó Israel en el Éxodo? ¿Cómo se llamaba esa tierra? Se llamaba Sukkot. La primer tierra a la que fueron se llamaba Sukkot. ¿Pero cuándo es que fueron ellos ahí? El 15 del primer mes, que es Aviv, que es Matzot, el 15 del primer mes. No obstante, si ellos estaban con un calendario errado, según ellos había sido el 15 del séptimo mes. Qué curioso que el 15 del séptimo mes es cuando Yahweh estableció la fiesta llamada Sukkot, que se llama igual que la primera tierra a la que fueron.
cuando salieron del Éxodo. ¿Qué significa eso? Como todo es un reflejo lo uno de lo otro, como habría un uno y otro Éxodo, Eye, Asher, Eye, entonces Yahweh sacó al pueblo de Egipto un 15 del primer mes, que ellos pensaban era el séptimo mes. ¿Por qué? Porque esta vez va a sacar al pueblo de este mundo un 15 del séptimo mes, el cual en el judaísmo lo llaman el primer mes. ¿Está claro? Entonces, volviendo a esto que it's a mess. Esto bueno solo para los bilingües. Este mes, este es pelote, dice. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Muy importante, entonces. Yahweh, lo primero que hace al sacarnos, y ni siquiera nos ha sacado de Egipto, está empezando a sacarnos. Y de una vez, ¿qué es lo que dice? Calendario correcto, gente. Si el calendario no fuera importante, si los días no importaran ante Yahweh y lo espiritual, ¿para qué Yahweh lo primero que le va a decir a Moshe es, este es el calendario correcto, este es el mes primero, empiece a contar desde ahora, ya no cuente como contaba antes, o si no, no cuente conmigo? Entonces, este mes será para vosotros el principal entre los meses. Es necesario entender el calendario. Por eso algo que parece tan irrelevante, en realidad es tan importante, como sucede con otro montón de cosas en la escritura que la gente desecha por pensar que no importa. Este mes será para vosotros el principal entre los meses. Vea que es el primer mandamiento que le da relacionado al calendario. También, como explico en el libro, Declarando el fin desde el principio, que pueden descargar completamente gratis de nuestra página losdelcamino.net. Recuerden que en el momento en el que se entrega la Torá al pueblo, al liberarlo de la esclavitud, se estaba dando en los cielos un cambio de administración, de Elohim a Sabaoth, de Samael a Heilel, conocido como Lucifer, el acusador. Se estaba pasando de ser esclavos del tiempo, Cronos, a servir a la justicia. Bueno, y esto va a sonar raro, feo, pero el punto era que en los cielos, entre los ángeles, se estaba pasando de Cronos a Zeus, de Saturno a Júpiter, que representan tiempo y justicia. Pero esa justicia se convirtió en acusadora, por eso Yahweh trajo la misericordia, el favor y la verdad por medio de Yahushua. Entonces, estábamos saliendo de la esclavitud al tiempo para nosotros mismos determinar los tiempos. Como cuando Yahushua el Cordero muere por nosotros y nos da la vida eterna, sacándonos de la esclavitud al tiempo que nos mata. Entonces, aquí está siendo representado por el cambio de calendario. Antes estábamos atados a un tiempo falso, ilusorio, calendario errado. Al sacarnos de la esclavitud, nos dice cómo llevar el tiempo correctamente, nos da a nosotros la autoridad de hacerlo. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad, qué curioso que sea el capítulo 12, ¿verdad? Siendo 12 los meses. Y sabemos que son 12 los meses como las 12 tribus. Por eso Yahweh lo estableció así. 12 horas del día, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 meses y demás cosas con el 12 que representa gobierno, orden, la perfección celestial bajo el Padre y el Hijo. 10 más 1 y 2, 12. Entre otras cosas, hay muchas formas de las que se pueden ver el 12 y la importancia del mismo. Hay una que quería decir que se me escapó ahorita mismo. Vamos a ver, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Bueno, ahorita lo recordaré, espero. O será el primero de los meses del año, ¿verdad? 12 constelaciones por las que pasa también el sol. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes, por eso dije que se estaba como por aquí, porque ya se estaba en el mes, pero todavía no se había llegado al 10. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, no me extrañaría, siendo Yahweh tan perfecto, que esto haya sucedido exactamente el primer día del año. Ahora, no lo dice, entonces yo no puedo afirmarlo, pero no me extrañaría que este primero y segundo verso haya sucedido el primero de Aviv. Por un lado, porque ese día nacería Yahushua, la palabra de Yahweh. Entonces tiene sentido que ese día habló Yahweh a Moshe. Segundo, repito, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo... Ay, se me puso un sombrero tejano y un bigote encima del bigote. Y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Dice, habla a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero. Como sabemos, Yahushua es el cordero, que curiosamente es la palabra y nació el primero de Aviv. Y un día 10 entró a Jerusalén sobre un asno y volcó las mesas en el templo, mostrando que todo estaba al revés. Recuerden, 10 representa perfección celestial. Los 10 mandamientos,
los 10 dichos a través de los cuales se hizo la creación y por supuesto las 10 plagas. Entonces vean qué curioso que está terminando la 10ª plaga y dice, el día 10 me traen un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero es una representación de Yahushua, el Mesías, que es el primero, el hijo primogénito. Entonces está diciendo, viene la 10ª plaga, van a morir los primogénitos. Tráigame el 10, un cordero. ¿Por qué? Porque el primogénito de Yahweh sería el cordero que se presentaría un 10 en Jerusalén para morir por nuestros pecados y liberarnos de la esclavitud al mundo representado por Egipto. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La familia de Jacob necesita el cordero de Yahweh, que es Yahushua. Incluso la familia de Abraham, porque todos los hijos de Abraham verdaderos son los de la fe. Él es el padre de la fe. ¿Y qué fue lo que le dijo él a su hijo Yitzhak? Yahweh proveerá un cordero. Y de hecho, la forma en que lo dice es, Yahweh proveerá para sí mismo un cordero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Yahweh provee para sí mismo, para su propia familia, un cordero que es su hijo, Yahushua. Y su familia, los 144,000, quienes se vuelven hermanos de Yahushua por medio de su sacrificio. El día 10 de este mes tomará a cada uno un cordero según las familias de los padres. Las familias de los padres. Un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Qué curioso, porque la manada pequeña son los elegidos, los pocos. Entonces hay que invitar al vecino, que son los muchos. Está claro, los más cercanos, porque creen que él vino y murió por nuestros pecados, según el número de las personas. Obviamente, espero en lo literal están entendiendo, es claro, ¿verdad? Si, ¿cómo se hacía? Se trae un cordero, pero si la familia son 3 personas, el cordero es para 10 personas, pues vaya e invite 7 vecinos, porque todos se lo tienen que comer entero. Conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. O sea, conforme a la necesidad de cada uno. Uno come mucho, se le da mucho. Uno come poco, se le da poco. ¿A qué se refiere con eso? Si una persona tiene muchos pecados y cree, se le perdonan todos los pecados y queda satisfecho. Una persona tiene pocos pecados, cree, se le perdonan esos pocos pecados que tiene y todos quedan bien satisfechos. El animal será sin defecto. Vamos a ver aquí el 5. Qué mal que diga el animal, porque no dice animal. Dice cordero perfecto. Eso es Yahushua. No es un animal, pero es un cordero perfecto. Vean, aquí dice Se. Vayomer Abraham. Elohim Yireh lo hazé. El poderoso proveerá para sí mismo el cordero. Hazé. Entonces lo ven acá, cordero. Y por si algo, hay varios términos que se traducen como cordero al español. Pero aquí vemos que no solo se traduce como, bueno, de hecho aquí lo están traduciendo mal porque tradujeron animal. Pero vemos que está utilizando en hebreo el mismo término. O sea, se está refiriendo a Yahushua. Ese término, valor numérico 305. Vieran lo que estoy haciendo, después les mostraré, pero por ahora vamos a ir a la calculadora del momento. Ay, sí es cierto que está diferente. C, las palabras que tienen el valor numérico 305. Mi padre es mi ayuda. Qué curioso. Vean cómo cordero es el mismo valor numérico de mi padre me ayuda. Y es a través del padre de Yahushua el cordero que recibimos la ayuda. Mi soberano exaltado. El cordero es el soberano exaltado. Cordero perfecto. Lo ponen sin defecto. Yahushua fue el cordero sin pecado. Desde aquí ya se está anunciando, ¿verdad? Obviamente desde el punto de vista terrenal era como tráigame un animal que no sea cojo, que no sea ciego, que tenga cada una de sus partes bien, que no tenga heridas, que no tenga cicatrices. Pero ¿cómo puede uno decir que un animal es sin defecto? Algún defecto tiene que tener. Todo en esta realidad tiene su defecto. Ese es el defecto de la realidad misma, que es defectuosa. ¿Sí me explico? Todo en este mundo tiene un defecto y es parte de ser parte de este mundo. Si fuera perfecto, no estaría dentro de este mundo. Por eso vino Yahushua y ¿qué hicieron? Sacarlo del mundo. Lo rechazaron, no lo pudieron ver como lo que es. No calzaba con esta realidad. Entonces, el animal será sin defecto. Y a lo que voy con esto es que en lo literal, pues lo más que se puede hacer es revisar el animal y decir, sí, me parece que está perfecto, démosle. Pero en esta realidad no hay nada perfecto. Por ende, de entender esto de la manera perfecta, debemos comprender que se refiere a él mismo entrando a este mundo. Qué curioso que diga quién. Ah, bueno, es que en inglés who es quién, pero se está refiriendo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, nada que ver. Ok. Qué curioso que Yahushua es el quién, porque es el mí, recuerdan, para los que son de la congregación de hace rato, pues ya saben a qué me refiero, no voy a explicar eso porque sería muy largo. Entonces, sé el cordero. ¿Y cuáles son las letras que lo componen?
La Shin, que es fuego, que es comprensión, que es consumir, que es destruir, que es cambio, que es otras cosas como dientes también. Y la Hei, que es revelación, es un hombre llamando la atención, es favor, es espíritu. Entonces el cordero vino a ser consumido, tanto porque lo mataron como porque nosotros debemos comerlo. Y recuerden que consumir en hebreo se refiere tanto a quemar como a comer. Entonces Yahushua el cordero fue consumido al matarlo y consumido por nosotros al creer en él, para recibir sabiduría, entendimiento, para recibir el fuego, para ser inmersos también en la prueba, para ser inmersos en el espíritu, la letra Hei. Qué curioso, ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo os inmerso en agua. Vean esto. Ok, Juan el Bautista dijo, yo os inmerso en agua, pero viene uno que os inmersará en espíritu y en fuego, ¿verdad? Es el cordero, el espíritu y el fuego. Sí, ¿está claro? Sí. Ahora bien, ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo vengo y os inmerso en agua. ¿Cuál es la letra que representa agua? La letra Mem. Si agregamos la Mem, que es la otra inmersión, tenemos Moshe. Vea qué curioso. Tendría que venir Juan el Bautista a inmersar en agua, después Yahushua a inmersar en el espíritu, y al final viene el último, que es el fuego consumidor, para unirlo todo como Moshe, el tercer enviado a traer el fuego consumidor. Vean cómo entonces el nombre Moshe representa a los tres enviados de Yahweh y las tres inmersiones, siendo Moshe, el testigo como Moshe, el último de esos tres enviados, la inmersión de fuego. Y recuerden por si algo que este mismo nombre Moshe, al verlo al revés, nos da Hashem, que es el nombre. Curiosamente, Moshe fue el hombre que reveló el nombre de Yahweh al mundo. Qué curioso que Hashem sea Moshe al revés. Por ende, también el nombre Moshe es un nombre de suma importancia, porque el nombre y Moshe son lo mismo en hebreo, para una dirección y la otra. Los tres enviados, las tres inmersiones, y volviendo a lo que estaba diciendo, Se es cordero. Entonces Yahushua fue consumido por nuestra fe y asesinado por el mundo para dar la unción del espíritu, la letra Hei, para darnos el favor de Yahweh. El cordero será sin defecto, macho de un año, ¿verdad? Macho, aquí en Costa Rica querían que es rubio, pero no, ¿verdad? Tal vez por eso hicieron así al ídolo, ¿verdad? No. Macho, ¿verdad? Obviamente se refiere a, en el caso de un ser humano, hombre, masculino, macho. Sahar en hebreo, vamos a ver cómo lo pone acá. Ajá, Sahar. Eso es macho o masculino. Se usa el mismo término para animal y humano. Vean qué curioso, porque Kar también es un término que se utiliza para cordero en hebreo, en la escritura, para oveja. Entonces, como si estuviera confirmando, ¿verdad? Cordero, que viene como cordero y como macho cabrío, de Pesaj y de Yom Kippur. Pero también Sahar no solo es más macho, sino que es Sehar, que es acordarse. Él se recordó. Entonces, ¿de qué se recordó Yahweh al hacer esto? De que Abraham había profetizado: Yahweh proveerá para sí mismo un cordero. Yahweh se acuerda y nos da el ejemplo en el Éxodo, para después acordarse y venir él mismo como ser humano y morir por nosotros, cumpliendo esto que nos dice aquí. Entonces, cordero perfecto, él se acordó, se podría decir. Él se acordó del hijo del año. Ahora, ya ahorita voy a explicar esto en el aspecto literal, pero sí me parece interesante algo más que vi aquí. Ben Shana, hijo de año, eso significa que tiene un año, ¿verdad? O sea, es hijo hace un año, así se dice en hebreo. Usted es un hijo de 30 años. Espera que va a decir otra cosa, ¿verdad? O hijo de 20 años. Entonces, vamos a la calcu. Ben Shana, 407 es el valor numérico de Ben Shana. Ahora, vean esto, qué curioso. Bueno, Hashanah, recuerdan, el año es 360. Hashanah, 360. Curiosamente, Enoch nos dice que el año dura 360 días, más 4 del cambio de estación, pero no se cuentan dentro del cálculo del año, en el sentido de que se generaliza como de 360 días. Qué curioso que Hashanah sea 360. Y como saben, en Mashiach es 360, o con Mashiach es 360. ¿Qué quiere decir eso entonces? Como está diciendo aquí, hijo del año. Yahushua es el hijo de Yahweh, es Mashiach, a quien representa el año entero. Porque Yahushua dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es la luz del mundo? El sol. Y el sol marca los días del calendario, los días del año, porque el sol pasa por 12 casas del zodiaco. Por eso Yahushua pasó por 12 discípulos, los recogió y los llevó a cumplir el ministerio. Entonces, Yahushua como el sol, la luz del mundo. Los 12 discípulos como los 12 meses del calendario.
Entonces, en Mashiach o con Mashiach estuvieron los 12 discípulos. Por eso, en las 12 casas está el sol, la luz del mundo, cada año. Hijo del año es como el que pasó por todo el año. Ese día Yahushua, el Cordero, la luz del mundo, el que se acuerda de volver a salir la próxima mañana. Espero esté quedando claro eso. Ahora, ¿qué significa el hecho de que sea de un año? Muy importante. ¿Por qué? Porque eso confirma que Yahushua nació en Aviv, no como dicen muchos que nació en Sukkot, en el séptimo mes, volviendo a lo mismo, que cambien el séptimo por el primero, y viceversa. ¿Por qué? Obviamente Yahushua no iba a morir, bueno, no obviamente, pero Yahushua no iba a morir a un año de edad. Lo hubieran matado bebé y sería, ¿verdad?, como lo pintan en muchas iglesias. El punto es que una oveja, bueno, macho, de un año para abajo, eso es considerado cordero. Después de un año ya no es cordero. Eso es importante, ¿ok? Entonces tenía que ser de un año el cordero. Por eso los corderos que iban a ser sacrificados en Pesaj tenían que nacer en Aviv, porque tenían que estar listos para el próximo año ser sacrificados en la misma época. Y eso indica entonces que Yahushua tuvo que nacer en Aviv, porque moriría en Aviv. Tendría que morir en el mismo mes en el que había nacido. Por eso es también que cuando Yahushua nace en el pesebre, se le aparecen unos ángeles a unos pastores que estaban cuidando las ovejas en la noche, en la madrugada, cosa que no sucedía normalmente, sino solo cuando iban a nacer los corderos que serían sacrificados el otro año. Por eso fue en Betlehem, que era donde nacían los corderos que se sacrificaban en el templo. Entonces, por eso nació en Betlehem, porque ahí se criaban los corderos que se sacrificaban en Pesaj. Por eso nació en Aviv, porque en Aviv tenían que nacer los corderos que se sacrificaban en Pesaj. Por eso los pastores estaban ahí de noche, porque en ese tiempo los pastores se quedaban de noche cuidando, no así el resto del año. Entre otros factores que indican que Yahushua nació en Aviv, repito, por eso tenía que ser un macho de un año. Dice, un momento, porque acabo de también pensar algo curioso aquí. Uy, padre, cuando estemos con Yahweh en el reino, yo no me puedo imaginar todo lo que Yahweh nos va a revelar de la Torah, todo lo que está aquí escondido, que a veces uno agarra así como el poquitico. Porque vean cómo esto también se puede ver. El cordero, que es refiriéndose a Yahushua, perfecto. Ay, 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 vean qué perfecto esto también. La palabra perfecto, vean cuán perfecta. La palabra perfecto, tamim, lo ponen como inocente en el sentido de que no ha caído en el error. ¿Y qué es la palabra perfecto? Es la letra Tav, que es una cruz, donde moriría Yahushua el cordero, más la palabra agua, maim. Vean cómo lo traduce como aguas de purificación. Entonces, al cordero perfecto lo consumieron para dar la ruaj en una cruz y de su costado salió agua. Vean cómo la cruz y del costado agua. Agua de purificación, el agua para purificarnos de nuestros pecados, siendo Yahushua el agua de vida colgado de la cruz, haciendo la palabra perfecto. Entonces, las aguas en la cruz son la perfección misma, ¿sí o no? Perfecto. Tamim. ¿Están entendiendo? Entonces, eso es tamim. Y sé que no están entendiendo todos, pero bueno. Sé tamim, cordero perfecto. Vean cómo eso se conecta tanto con Yahushua por todo lo que ya expliqué, que no lo voy a hacer otra vez, a pesar de que entiendo que a algunos quizás les gustaría saber un poco más. ¿Y qué viene después? Cejar macho. Pero vamos a ver, si pongo esta vav, por ejemplo, ven, su recuerdo es en realidad, porque puse la vav de su, pero mi punto es para que vean que el verbo es recordar. Macho ben shana, ¿ok? Ahí lo ven, bueno, disculpen que está en inglés. Un macho de un año. Está bien, pero Zahar es él recordó. Esto es hijo. También se conecta con construir. Y Shana, recuerden que Shana se conecta con dos partes. Por eso Shein es diente que se conecta con los dos dientes del frente. Sheni o Shani, que también es escarlata, significa también segundo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto muchas veces? El cordón escarlata que le pusieron a Saraj, hijo de Tamar. El cordón escarlata afuera de la ventana de Rahab en Jericó. El último, que viene como segundo, vestido de escarlata, está conectado con este término. Por eso es el fuego consumidor, que viene como el heredero al trono, pero cae como hijo pródigo y recibe la Ruach HaKodesh después. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Que aquí básicamente se nos está revelando no solo la venida del primero, sino también la venida del último. ¿Cómo? Porque esto hace alusión al primero, que es el Cordero Perfecto, quien fue consumido para darnos la Ruach en una cruz, convirtiéndose en el agua de vida o de donde salió agua. Y él recuerda al macho que viene como hijo a construir la congregación, siendo el segundo que da la Ruach, siendo el segundo que da la revelación. Tú, bueno, y de fijo podríamos seguir ahí y darle.
y darle, pero ahí vamos a dejar. Entonces, 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Por eso Yahushua tenía que nacer el mismo mes, nació en Aviv. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, importantísimo. No solo de las ovejas, no solo de las cabras. Las ovejas representan a los pocos, las cabras representan a los muchos. O sea, no solo morirá por los pocos, también va a morir por los muchos. También, de las ovejas uno agarraría un cordero, vamos a llamarlo un ovejo. De las cabras uno agarraría un cabro, era un cabrito. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que en Yom Kippur se mandaba traer un macho cabrío sin defecto, de 1 año. Entonces, cuando se dice de las ovejas, se conecta con Pesach. Cuando se dice de las cabras, se conecta con Yom Kippur. O sea que Yahushua cumplió ambos, como el cordero y el macho cabrío, de Pesach y de Yom Kippur. La representación de Yom Kippur fue cuando Pilato hizo que escogieran entre liberar a Yahushua o liberar a Barrabás, como cuando el sacerdote tiraba suertes para ver cuál macho cabrío liberaba al desierto para Azazel y cuál sacrificaba para Yahweh. Entonces aquí está indicando que Yahushua vendría y cumpliría 2 cosas, el cordero de Pesach y el macho cabrío de Yom Kippur. Y de hecho, vean que también estaría confirmando que aquí está hablando de 2, el primero y el último. Cordero sin defecto, macho de 1 año. Ovejas, cabras, por los pocos y por los muchos. Y curiosamente, ¿qué dijo Yahushua? Esta es la sangre que es derramada por los muchos. Y la escritura dice que al final Yahweh va a separar las ovejas de las cabras, los pocos de los muchos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, habría que guardar desde el 10 hasta el 14 al cordero, 4 días. Escondido. En lo literal, que es lo que habla en el judaísmo, se dice que se tenía que traer el cordero y amarrarlo a la cama. Entonces imagínense, 4 días se dormía con ese cordero ahí a la par. Y principalmente era para que la persona se encariñara del cordero. Entonces le agarraba cariño y cuando llegaba el sacrificio se sentía mal por la muerte del cordero. Y ese sentimiento de dolor era una representación del dolor que deberíamos sentir por el sufrimiento que tuvo que pasar el Mesías por nosotros. Pero en un sentido más espiritual, Yahweh hizo la creación a través de 10 dichos. El día 10 traerás el cordero. Desde que Yahweh hizo la creación, Yahweh sabía que el cordero tenía que ser entregado por nuestros pecados y el mismo cordero lo sabía y estuvo dispuesto porque desde la fundación del mundo fue entregado por nosotros. Entonces, la fundación del mundo 10, como los 10 días aquí, se traerá el cordero. El cordero desde el inicio de la creación estuvo dispuesto a morir por nosotros y estuvo escondido a la creación e incluso al tercer cielo, en el sentido de que no estaba en el tercer cielo porque había salido de ahí desde el principio, y estuvo escondido los primeros 4 milenios, porque para Yahweh un día son como 1000 años, o sea, los primeros 4 días estuvo escondido, después de los 10 dichos de creación, estuvo escondido 4 días y se manifestó para ser sacrificado por nuestros pecados al cerrar el 4.º milenio. Entonces lo guardaréis hasta el día 14, así como Yahushua fue guardado hasta el 4.º milenio, después de los 10 dichos, o sea 14. Espero se esté entendiendo. Y 14 es el valor numérico del nombre David. Yahushua, el cordero, tendría que ser descendiente de David. Lo guardaréis hasta el día David, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí está una clave que hace un desorden en las mentes de muchos. Lo inmolará toda la congregación. Ahí está indicando que el pueblo lo sacrificaría al cordero. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Qué curioso que diga entre las 2 tardes con lo que acabo de decir aquí, lo guardaréis hasta el día 14. Dije lo guardaréis hasta el día David. ¿Cómo se escribe David? ¿Qué es 14? Dalet, Vav, Dalet. O sea, cada Dalet representa una tarde. Y qué curioso, cada Dalet es una puerta. Delet, como cuando uno entra a la noche. Pasa del día a la noche por una puerta. ¿Sí me explico? Entonces la puerta representando las 2 tardes. En el medio, el Hijo del Hombre, que sería clavado. ¿Sí o no? Vean qué poderoso Yahweh. Lo sacrificarás al descendiente de David un día 14, entre las 2 tardes. Es como si dijera lo mismo 3 veces. Entre la tarde del 14 y la tarde del 15, 4 y 4, 8, habrá un nuevo comienzo que nos lleva al infinito, la vida eterna, por medio de el Hijo del Hombre siendo clavado en medio de esas 2 tardes. Entre las 2 tardes. Como dije, para los judíos, por el calendario errado que tienen, por el calendario como está errado, obviamente hay cosas que no van a calzar de lo que leen. Entonces, cuando llegan a esas partes, como ellos dan por un hecho
Le dan más razón a sus supuestos sabios que a Yahweh. Entonces tratan de acomodar la letra a lo que dijeron los supuestos sabios. En vez de acomodar la sabiduría que supuestamente tienen, bueno, sí tienen sabiduría, no tienen entendimiento. La sabiduría que tienen, acomodarla a lo que Yahweh dijo e hizo por medio de Yahushua. Sería muy diferente el judaísmo si se acomodaran a Yahweh en vez de buscar acomodar a Yahweh así a ellos mismos. Entonces lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Entonces los judíos, como empiezan en la noche, para ellos las 2 tardes son las 12 de mediodía, las 6 de la tarde, porque a las 12 empieza a atardecer y a las 6 ya atardeció. Entonces lo ven como las 2 tardes. Pero nunca en la escritura vemos que hayan varias tardes. Por día hay una mañana, un día, una tarde y una noche. 1, 1, 1, 1. 6, 6, 6, 6, 24, ¿estamos? Pero los judíos dicen, no, mentira, hay varias tardes en un día. Entonces, entre las 2 tardes se refiere a las 3 de la tarde. Curiosamente, Yahushua no solo cumplió el aspecto espiritual, sino también el que ellos interpretaron, porque murió a las 3 de la tarde exactamente. Entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Y entre la media, en el mediodía y las 6 de la tarde del 15. Entonces, las 2 tardes de lo que ellos pensaban que era. Para que no tengan excusa. Incluso interpretándolo mal, lo cumplió. Entonces, cuando entendemos que el día empieza al amanecer y que solo hay una tarde en el día, entonces dice, lo guardaréis hasta el 14 y lo inmolaréis entre las 2 tardes. ¿Qué es lo que está entre las 2 tardes a partir del 14? Es la noche del 14, el inicio del 15. Porque ya empieza el 14, usted amanece, hace lo suyo. Cuando llega la tarde, empieza la cuenta regresiva para sacrificar al cordero. A partir de la tarde del 14. Y lo tiene que sacrificar antes de la tarde del 15. Esto en el judaísmo, repito, es algo que no se entiende por el calendario errado y por malinterpretar lo que viene a continuación y lo que ha pasado. Pero lo vemos clarísimo con Mashiach. Y ese es el punto. En vez de tratar de sujetar a Yahweh y a Mashiach a lo que nosotros pensamos erróneamente, debemos sujetar y acomodar lo que nosotros pensábamos a lo que Yahweh hizo. Entonces, ¿Yahushua cumplió toda la ley? Sí. Si no, no sería el Mesías. ¿Ok? Entonces debemos dar eso por un hecho si creemos que Él es el Mesías. Obviamente. Porque tenemos fe, ¿verdad? Entonces, ¿Yahweh cumplió toda la Torah a través de Yahushua? Sí. ¿Yahushua celebró Pesaj porque es parte de la Torah? Sí. Lo celebró con los discípulos, horas antes de morir. Si el Pesaj fuera como lo enseñan en el judaísmo, Yahushua no celebró Pesaj, porque Yahushua solo murió en el tiempo que... De hecho, ni así, porque para ellos, recuerden que ellos dijeron, hay que bajarlo y enterrarlo porque hay que ir a celebrar la fiesta. Entonces, según ellos, la fiesta apenas venía. Por el calendario errado, no sabían que ya la habían cumplido. Habían matado al Mesías en la misma fiesta. Porque recuerden que ese año se sincronizaron los calendarios, el bueno y el malo. La diferencia era de 12 horas. Entonces mataron al cordero y ellos dijeron, uy, vámonos porque ya viene al atardecer la fiesta. Vemos que están corridos para adelante. Entonces, el cordero, cuando llega el 14, le dicen los discípulos, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Él les dice, vayan y van a ver un hombre con un cántaro en la ciudad, síganlo a la casa que entre, ahí vamos a celebrarlo. Preparen todo ahí. Después va y cena con ellos lo que han llamado la última cena. O sea, celebró Pesaj con los discípulos en Pesaj, correctamente con el calendario verdadero. ¿Estaban celebrando los fariseos Pesaj ese mismo tiempo? No, porque ellos pensaban que era el día que seguía. Espero todo eso esté claro, muy importante. Entonces, Yahushua celebra Pesaj en la noche del 14 y Yahweh lo ve como cumplimiento. Correcto. Cuando es la medianoche lo atrapan, como cuando llega el espíritu de muerte a los primogénitos. Se lo llevan y lo empiezan a juzgar. Lo ve Caifás y lo ve los demás hasta acusarlo y prepararlo para colgarlo a las 9 de la mañana, la tercera hora del 15. Ya habiendo él comido horas antes. Pero ahora lo cuelgan a las 9 y termina de morir a las 3 antes de las 6 de la tarde del 15. Entonces murió entre las 2 tardes. Comió en la primera noche, pero lo colgaron antes de llegar la segunda tarde. Entonces celebró y murió. Todo dentro de las 2 tardes. Cumplió Pesaj, tanto comiéndolo con los discípulos como muriendo por los discípulos. ¿Sí quedó claro? Muy importante. Por eso entre las 2 tardes. Dice toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El punto es, lo que vamos a ver más adelante, que no podían, a partir de empezárselo a comer el cordero, no podían dejar nada del cordero hasta el amanecer. Esa es la clave. A partir de empezárselo a comer, no podían dejar nada hasta el amanecer. Obviamente, principalmente el amanecer del 16, si es que lo empezaban antes de la tarde del 15. Dice entonces, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo van a comer. Los 2 postes y el dintel,
¿verdad? La puerta. Curiosamente, la letra Tav, la letra Het, tienen una forma muy similar a los dos postes y el dintel. La Tav es la cruz donde Yahushua murió, que se llenó de sangre con su muerte. Además de eso, los dos postes son Yitzhak y Jacob. El dintel representa a Abraham. Entonces, Abraham, el padre de Yitzhak y Jacob, de donde vienen los pocos y los muchos, los que se multiplicarían como las estrellas del cielo y los que se multiplicarían como la arena del mar. Yaquín y Boaz, los dos postes, los dos pilares, primero y último, que sostienen a Yahweh, el Todopoderoso, exaltándolo, me refiero, no que lo tengan que ayudar, ¿verdad? Sino que lo exaltan, lo levantan. La sangre del Cordero, obviamente refiriéndose a la sangre del Mesías, que es la que cubre nuestros pecados. Recuerden que en hebreo, kapar, de donde viene Kippur, es encubrir, y eso es a lo que se traduce como expiación, o sea, el perdón de pecados es Yahweh cubriéndolos, que es similar a cuando alguien, digamos, está en un restaurante y compra un montón de cosas y llega otra persona y dice, yo cubro lo de él. Es como decir, yo pago lo de él. Yahushua pagó lo nuestro. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vean aquí en el 7 dice, y tomarán de la sangre, Hadam. Entonces, mesuzot postes, mesuzá poste de la puerta. Por eso lo que hoy en día se le llama mesuzá es una cosita así que ponemos en el poste de la puerta, en una de la entrada de la puerta, con unos versos de Deuteronomio que representan la protección de la casa para el que entra y sale por dicha puerta. Y sobre el dintel, mashkov, hamashkov, ese es ruso, ¿no? Dice, de la casa en que comerán de él. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche... ¿Cuántos versos tiene este? Porque veo que voy lentísimo, tanto que he estado diciendo. Padre celestial. No, hombre. Ok, trataré de ir más rápido. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Esa noche. Porque ya ahí empezó la fiesta de panes sin levadura. Vean en el calendario, es que lo que tengo que explicar, lo tengo que explicar, así que esperemos poder terminar el estudio a pesar de ser tan largo. Vean cómo Pesaj empieza el 14, Matzot empieza el 15, pero el cordero se sacrifica entre la tarde de Pesaj y la tarde de Matzot. Entonces, para la segunda parte de Pesaj ya se empezó Matzot. Por eso aquí nos dice, ya en la noche comerás panes sin levadura. Ahora, ¿cuál fue la razón para comer panes sin levadura en ese tiempo? Que no les dio tiempo de que leudara la masa, porque estaban haciendo los panes y en eso llegaron y los echaron. Entonces dijeron, de ahí saque el pan y vámonos. Entonces lo llevaron sin haber leudado. Pero en el sentido espiritual, ¿qué es lo que representa? La levadura es la hipocresía de los fariseos que rechazaron a Yahushua, la soberbia que infla a la persona y la hace sentirse superior a otros y demás. Sin razón, ¿verdad? Porque obviamente hay gente que puede ser superior en inteligencia, puede ser superior en talento de X, puede ser... O sea, todo el mundo es superior a otro en algo. El punto es creerse superior a todos en todo. Ese es el problema. Entonces, esa noche comerán la carne asada al fuego y panes, y también la carne asada al fuego. Si el fuego representa el entendimiento, eso quiere decir que nosotros, la forma en que debemos llegar a la fe es por medio del entendimiento. Nosotros debemos creer en Yahushua, no porque nos dijeron crea y punto. No, debemos creer en Yahushua porque es lo lógico cuando lo estudiamos de acuerdo a la verdad y todo lo que tiene que ver con esta realidad. No importa dónde se vea, cómo se vea, todo apunta a Yahushua HaMashiach, como el creador, salvador, redentor y todo lo demás. Esta noche comerán la carne asada al fuego, o sea, la forma de comer la doctrina, aprender, entender, o más bien, la forma de digerir lo que aprendemos es por medio del entendimiento. Por ende hay que cocinar al cordero, en el sentido de, nos enseñan del Mesías, ok, cocínelo en su mente con el fuego del entendimiento y después digiéralo para recibir vida eterna. Que sería como fe, fe y confianza, sabiduría, entendimiento. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Hierbas amargas representando la amargura que se sintió en la esclavitud de Egipto, pero representando principalmente la amargura que trae el sufrimiento, el pecado, la muerte, la amargura que pasó Yahushua en el madero por nosotros. Y recuerden que usaron hisopo para acercarle a Mashiach el vinagre y demás. El hisopo es una hierba, a pesar de ser el árbol más pequeño, está entre las hierbas, por ende hierbas amargas, porque con ese hisopo terminaron el sacrificio al acercarle a Yahushua. Vinagre, vamos a ver. Juan 19:29 dice, había allí una vasija llena de vinagre. ¿Qué es vinagre? Vino agrio. Entonces, esta vasija de vinagre representa una botella de vino para cerrar la cuarta copa de vino que debía beber Mashiach. Entonces ellos se empaparon en vinagre
representando vino, repito, que debería ser para gozo, pero aquí es agrio porque es a través de sufrimiento. Entonces, por medio de el sufrimiento de Mashiach vino el gozo, el perdón de pecados. Por medio del sufrimiento de Mashiach vino la misericordia. Eso es lo que representa el vinagre. Una esponja y poniéndola en un hisopo representa la hierba amarga, porque entonces aquí tenemos la hierba, aquí tenemos lo amargo, el agre del vinagre. Poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Entonces, con hierbas amargas lo comerán. Ahí está el vinagre y el hisopo. Y así Yahushua en el madero tomó la cuarta copa. Y por ende se puede ver como que la cena de Pesaj empezó desde la noche del 14 y terminó a las 3 de la tarde del 15, que sería la hora novena. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. No comeréis de él nada crudo. ¿Qué significa eso? Hay varias formas de verlo. Híjole. Comer a Mashiach crudo sería, por ejemplo, solo creer que él vino a morir, pero no creer que él resucitó, porque el resucitado ya está cocinado. Antes de resucitar, eso es crudo. La tumba viene siendo el horno, similar a como he mencionado, porque fue al Seol, ¿verdad? Y ahí hay fuego. Similar a como he mencionado con respecto a cómo la tumba se puede ver como el horno del pan sin levadura. Yahushua es el pan, pero antes de resucitar era una masa. En la tumba se vuelve, se hornea y al salir ya es el pan sin levadura del cual debemos comer. Similar aquí, comer de Mashiach crudo es seguir la letra y no el espíritu. Mandamientos de hombres, no los de Yahweh. Seguir a Mashiach crudo es como el catolicismo, que piensan en el muerto, no en el resucitado. Quizá digan que creen que resucitó, pero la fe ahí es casi que nula. Por eso de ahí el que hablan de fe ciega. Eso es fe ciega. Es la fe de Samael, el poderoso ciego, que los hace adorar un ídolo, porque necesitan ver algo con estos ojos para creer que existe. Entonces, qué curioso que la fe ciega es la que necesita ver para creer, porque la vista de este mundo es ceguera. Entonces, esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Nosotros no debemos creer nada sin entenderlo. Ahora bien, como he explicado, uno primero cree y después entiende. Ok, ese es el orden adecuado de las cosas. Pero mi punto es, cuando dije entender ahorita hace unos instantes, me refiero a analizar, a pensar, a estudiar. La gente quiere que le digan, sí, el Mesías vino, murió por usted y ya. Ore y diga, sí, perdóname, sálvame, punto, ya está salvo. Ok, siga su vida normal. No lea, no estudie, no busque, no analice, no se examine. Entonces, ahí están crudos. Comeréis de, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ni cocida en agua. Curiosamente, el inmersor vino a inmersar en agua, pero Yahushua en fuego y espíritu. También ni cocida en agua, como diciendo que tenía que morir, no solo nacer en este mundo, que es nacer en agua en este mundo. No solo tenía que vivir o nacer, también tenía que morir. Sino asada al fuego. También por si algo, recuerden que como dije, nosotros aquí nacimos de agua, por ende esta carne está relacionada con el agua, por eso es 70-80% agua. Entonces, la escritura y la fe no se debe recibir de acuerdo a la carne o la letra, sino de acuerdo al espíritu. Recuerden que el espíritu de Yahweh es un fuego consumidor. Entonces, no la comeréis ni cruda ni cocida en agua. ¿Qué significa eso? No creeréis en Mashiach de acuerdo a pura letra o por pura carne, sino por entendimiento, sabiduría, conocimiento, que es más valioso que el oro y la plata. Y como está escrito, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas, o sea, todo, hay que comérselo entero. ¿Qué significa eso? Que debemos creer en Yahushua completamente. No podemos creer solo parte, no podemos aceptar solo parte de su enseñanza, debemos aceptar toda su enseñanza, desde la cabeza hasta las patas y todo lo que está por dentro. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Por eso Yahweh hizo que por el calendario errado los fariseos dijeran, tenemos que bajarlo y enterrarlo antes de las 6 porque ya viene la fiesta. O sea, antes de que llegara el atardecer, ellos ya se habían deshecho de Yahushua. Como dice aquí, lo habéis... Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Entonces lo guardaron en la tumba. Y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, si quedaba algo, había que consumirlo en fuego. En lo que respecta al cordero, o sea, si no se lo podían comer todo, lo consumían en fuego.
Eso hace alusión, vuelvo a lo mismo, del entendimiento, del conocimiento que debemos tener, que es lo que consume el sacrificio verdadero, pero también dando a entender que todos los que no acepten a Yahushua completamente van a ir a quemarse al fuego. Así como también el hecho de que los que no aceptaron al primero, que es el agua de vida, hasta la mañana del milenio, cuando llegue la mañana del milenio sin aceptar a Yahushua, van a ser echados en el fuego que trae el último, puesto que él es el fuego consumidor. La mañana representando el Shabbat, el fuego, el lago de fuego y el fuego que trae de juicio el último, por no haber aceptado al primero cuando vino. Lo habéis, y cuando también digo eso, ¿verdad? Es como una persona que dice, sí, yo creo que él murió por mí, pero yo no creo que él diga que ama al enemigo. No lo está comiendo todo. Una persona que diga, no, yo sí creo que él fue sacrificado, pero él no murió en la cruz, él revivió, él más bien se recuperó, como dicen algunos. No murió, él sí se recuperó en los 3 días. Eso es no comerlo todo. Eso es dejar que su opinión tome control de su fe, de su creencia, de su religión, para poder seguir en el error en el que se encuentra, sea cual sea que su cuerpo quiere defender. Como cuando uno le dice a alguien del nombre. Ah, no, él conoce mi corazón, yo le llamo como yo quiera. Él sabe que le estoy hablando a él. Si él te está revelando algo, te está ayudando a entender algo, si quiere que lo conozca mejor, ¿por qué rechazar ese conocimiento? Y por eso está escrito, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. No lo quieren comer todo, solo quieren comer la parte que les gusta, como un niño malcriado, que el papá le da la comida y dice, ay, yo solo me voy a comer esto, ay, solo esto me gusta, eso lo bota. No, se lo come todo, ¿verdad? Así le decían uno los papás, bueno, hay unos papás, otros no. Se lo come todo. Y uno ahí, ¿verdad? Dándole al perro. Entonces, no debemos ser niños malcriados con Yahweh. Como dice Pablo, debemos ser maduros en el aspecto espiritual. Y si Yahweh nos dice, cómaselo todo, nos tenemos que comer todo el cordero. Crea todo lo que está escrito, créalo. Pero busque en Yahweh entendimiento y sabiduría. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, como la armadura espiritual de Efesios, el cinto de la verdad con el que nos debemos amarrar. Y en Isaías, justicia. Con vuestros pies calzados. ¿Verdad? No podían comerlo descalzos. Qué curioso. Que en lo literal uno diría, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué tengo que comer con esto amarrado con zapatos? ¿Por qué no puedo comer descalzo? Estoy en mi casa. ¿Sí me explico? Pero Yahweh está dejando un ejemplo espiritual. Porque recuerden que los pies calzados representan las buenas nuevas. Tener el celo por llevar la enseñanza de Mashiach a todo lugar. Entonces comeréis el cordero con pies calzados. ¿Qué quiere decir eso? Creyendo en las buenas nuevas. Creyendo en la verdad, el cinto. Ceñidos con un cinto. Tienes que creer la verdad, que es Yahushua. Con vuestros pies calzados, tienes que ir a predicar las buenas nuevas. Y con el bastón en la mano. Y así vas a tener la autoridad de Mashiach por medio de su nombre, representado por el bastón. El nombre del Mesías, el bastón en la mano que nos da la autoridad. Los pies calzados, las buenas nuevas, o sea, el testimonio de Mashiach. Y el cinto, la verdad. Entonces, qué curioso. Cuando confesamos el nombre de Yahushua, viene la verdad a amarrarnos, en el sentido de a darnos comprensión por medio de la verdad. Después, con esa verdad, calzamos nuestros pies para ir a predicarla a otros. Eso es el testimonio de Mashiach. Y todo por la autoridad que nos dio en su nombre, que es el bastón en la mano. Entonces, la confesión de su nombre, bastón en la mano. El testimonio en el corazón, los pies calzados. Y todo por medio de estar ceñidos con la verdad. Y lo comeréis apresuradamente. Ellos tuvieron que comerlo apresuradamente porque los iban a echar. Tenían que comer y salir corriendo. En el caso de nosotros, porque el tiempo apremia, debemos apresurarnos a creer en Yahushua. Debemos apresurarnos a creer en la verdad, porque mañana puede ser muy tarde. Hay gente que mañana no va a amanecer. Entonces, más les vale apresurarse y creer en el Mesías hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso Yahweh dijo, te comerás todo el cordero hoy y no dejarás nada para la mañana, porque quizá no despierte. Y la mañana del milenio, lo que representa cuando lleguen ahí, si no han aceptado el cordero, van a tener que rechazar la marca y les cortan la cabeza, o se pondrán la marca y serán echados en el lago de fuego. Lo comeréis apresuradamente, eso es importante. Curioso que dice Isaías, el que cree no se apresure, pero aquí está diciendo, creeréis apresuradamente. Isaías dice, pero una vez que creas, no te apresures. ¿Sí me explico? Es como apresúrese a creer, pero una vez que ya creyó, tranquilo, ya está donde debe estar. Ahora vaya poco a poco, porque cuando uno cree y se empieza a apresurar, a acelerar el paso, cuando Yahweh le está diciendo, tranquilo, o después te digo lo que sigue, y uno se quiere apresurar a lo que sigue y se termina equivocando. Entonces, muy importante entender eso. Dice, es
el Pesaj de Yahweh, Pesaj de Yahweh, que hace alusión a pasar por encima. El espíritu de muerte iba a andar rondando todo Egipto. Y cuando llegaba a una casa que tenía sangre de cordero en su puerta, se saltaba esa casa. Es Pesaj de Yahweh. Pues yo pasaré. Ven eso, el fin del 11 y el 12. Dice Pesaj hu la Yahweh. Qué curioso que a pesar de que ponen los valores, digo, las vocales diferentes o mal, la tilde la ponen al final mostrando que es Yahweh, no Yahweh, como dice. Entonces, dice, y pasaré y atravesaré, veabartí, abar de ibrí, o sea, de hebreo. Yahweh diciendo que como un hebreo pasaría por la tierra de Egipto en la noche y golpearé a todo primogénito en tierra de Egipto. Pues yo pasaré, atravesaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los Elohim de Egipto. Yo Yahweh. Ven ahí todos los Elohim de Egipto, empezando por los ídolos que adoraban, ángeles caídos, espíritus malignos, demonios que cayeron con las primeras 9 plagas, y ahora terminando con el primogénito del faraón, Elohim de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los Elohim de Egipto. Vean cómo esto confirma lo que he venido diciendo de que Yahweh estaba cambiando la administración de ángeles, porque Yahweh está diciendo, y ya voy a eliminar a estos falsos Elohim, ángeles que me servían pero se hicieron pasar por mí ante la humanidad, entonces los quito y voy a poner a este otro grupo que terminó haciendo lo mismo eventualmente, pero el punto es aquí Yahweh está diciendo claramente que está ejecutando juicios en contra de Elohim, los Elohim de la tierra, los de este mundo. Y después dice, yo Yahweh, o sea, de fijo va a suceder esto que te estoy diciendo. La sangre os será por señal. 13. Vean, Vehaya Hadam Lahem Leot, y será la sangre para ustedes por señal. Ot. ¿Ven la palabra ot? Otra vez aquí vemos al Padre mostrándonos al primero y al último, porque la palabra señal ot es Aleph Tav, primero y último. La Aleph, primera letra del Aleph Bet, la Tav, la última letra del Aleph Bet. Y qué curioso, porque si vemos esto representa el primero, y la Tav en pictográfico y en paleohebreo es una cruz. Entonces, ¿cuál es la señal principal para la humanidad? El primero en la cruz. Y la segunda señal principal, el becerro, descendiente de Yosef, viniendo en el fin de los tiempos, a sellar a los elegidos. Todo esto que dije se ve en la palabra señal. Entonces, la sangre les será por señal sobre las casas en que ustedes estén. Entonces, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. 13, es que quiero enseñarles aquí algo. Dice, vean, upasachti, y pasaré, pasachti. Ven aquí. Pasaj es Pesaj, por eso la fiesta se llama Pesaj, porque el Pasaj, sí, él pasaría. Y vean la similitud con el español. Pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable. Este día os será memorable. Vehaya Hayom Haze Lahem Lesicarón. Vean, Lesicarón. Ven aquí. Sahar, macho, en recordar, les será por memoria, les será un memorial. Qué curioso que a los machos se nos olviden tanto las cosas, ¿verdad? Pero por eso es que el hombre está conectado con la historia, por el recuerdo. Y la mujer está pensando siempre en el futuro. Bueno, hay varias cosas ahí que se pueden decir de cómo funciona uno y el otro, hombre y mujer. Complementos, ambos necesarios. Entonces, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable. O sea, hay que recordarlo. Y Yahweh ahí estaba diciendo, acuérdense de este día futuro, porque un día como este voy a morir como el cordero, y etcétera, etcétera. Y aún así lo hicieron. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, o sea, siempre. No solo en el pasado, siempre. Todos los que crean en el Mesías deberían celebrarlo, no solo los que piensen ser judíos, que la mayoría ni lo son. Vean cómo después de haber hablado de Pesaj, que es el 14, ahora sigue hablando de Matzot, que es a partir del 15. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas. Vean aquí, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día de esos 7, ¿ok? Vean que si nos devolvemos, dice, esta noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura.
Esto es clave y espero me escuchen, porque aquí ya nos está mandando a comer panes sin levadura. Entonces, ahora que dice 7 días comeréis panes sin levadura, quiere decir que este anterior viene siendo ya el primero de esos 7 días. ¿Sí me explico? Porque entonces, ¿por qué nos va a decir a partir del 15, pero empiezan el 14? No tiene sentido. ¿Sí me explica ahí? Entonces, vean que aquí, al decir que lo comemos con panes sin levadura, está diciendo ya es 15. Por eso Yahushua lo mataron el 15. Y es a partir de ese 15 que empiezan los 7 días. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas. Mago. Haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas. En el judaísmo, al irse a la letra, esto es dificilísimo. La forma en que lo predican, la forma en que lo enseñan. Como les he mencionado, yo he escuchado maestros judíos decir que mejor irse a un hotel los 7 días, que mejor comprar todos los utensilios de la cocina nuevos para que no haya ningún rastro de levadura, la forma que hay que limpiar, la forma, o sea, todo lo que dicen, botar el montón de comida, montones de cosas que no tienen nada que ver con la moral, que no tienen nada que ver con amor, que no tienen nada que ver con Yahweh, solo con letra. Entonces lo que están tratando es de comerse el cordero crudo. ¿Y qué hace cuando uno se come algo crudo? Le cae mal y se puede morir, empieza a vomitar todo. Entonces todo lo que tenía lo empieza a botar y botar y botar. Como lo que dijo Paulus, todo es basura y no voy a volver como el perro al vómito. Entonces, 7 días comeréis panes sin levadura, la enseñanza sin la doctrina falsa, la enseñanza de Yahweh sin meter mano de hombre o del enemigo. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas. Entonces en Matzot nosotros tenemos que enfocarnos en sacar de nuestro interior toda malicia, toda hipocresía, toda soberbia. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. O sea, cualquiera que continúe en la soberbia, en la hipocresía ante el sacrificio de Mashiach es cortado del pueblo. Curiosamente, lo mismo que dice de aquellos que no se aflijan en Yom Kippur, cortados del pueblo. O sea, los que no se aflijan por la muerte de los 2 testigos no van a ser de los elegidos. Así como aquí, los que tengan la levadura de los fariseos, como fue durante la muerte de Mashiach, no van a ser de Mashiach, porque fueron los que lo mataron por su soberbia. Fue la levadura la que los llevó a matarlo por su envidia. Porque cualquiera que coma algo leudado, como los fariseos, desde el primer día, el 15, hasta el séptimo, será eliminado de Israel. O sea, desde que lo maten hasta después de resucitar. Si siguen en la soberbia, son eliminados. Y claramente los 7 días también se conecta con la historia humana, 7 milenios. Yahweh permite que cualquiera de la humanidad, de la historia, crea en Yahushua y se salve del juicio. Dice, vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. El primer día, 15, habrá apartada convocación. Y asimismo el séptimo día tendréis una apartada convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Ahora bien, algo importante aquí, espero me entiendan los que tengan oídos para oír. Ahora dije cómo Yahweh estaba cambiando de administración de Elohim a Sabaoth, ¿verdad? De Samael a Heilel. Entonces Yahweh se está acercando más a la humanidad, pero sigue habiendo un ángel en medio, que es el que enseñó el Talmud, básicamente, el que enseñó la interpretación errada de la Torá, y lo que hizo que los judíos se quedaran en la letra, que mata, más el espíritu vivifica. Entonces, por eso cuando uno ve esto de la manera judía, según la letra, se queda en solo pan que no tenga levadura, en comer, en no hacer nada referente a no ir a trabajar, no hacer nada que pueda considerarse trabajo. No obstante, dice, excepto preparar todo para la comida. Eso es trabajo. Entonces, el problema ahí no es el trabajo. El problema es qué es lo que está haciendo. ¿En qué está enfocado? Si se va a enfocar en Yahweh, haga lo que tenga que hacer, porque puede preparar la comida. Pero si se va a enfocar en usted y en el mundo, olvídese, va a ser cortado. Ese es el punto del Shabbat, y todos los Shabbatot. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando interpretamos esto de acuerdo al ángel que estaba recibiendo autoridad en ese momento, se va de acuerdo a la letra y por eso el judaísmo como es. Pero cuando lo interpretamos de acuerdo a la verdad que trajo Yahushua al cumplir lo que aquí vemos, entendemos el aspecto espiritual más elevado. La levadura, soberbia. Pero para los judíos es levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas. El cuerpo es la casa, porque el cuerpo es la casa de Yahweh, el templo de Yahweh es el cuerpo humano. Entonces debemos sacar de nuestro interior toda malicia, todo lo que nos infla, o sea, todo lo que nos quita la humildad, debemos sacarlo. Porque cualquiera que coma algo leudado, cualquiera que se exalte a sí mismo, será humillado, dice la Escritura. Desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel.
El primer día habrá apartada convocación. El primer día habrá apartada convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una apartada convocación. Primero y último. Primero y último día, dos apartadas convocaciones, porque Yahweh se manifestaría dos veces en la historia humana, que son 7 milenios. Ahora, espero no enredarlos con esto, pero imagínense la menorá. Recuerden que Yahweh hizo el sol el cuarto día. Entonces, Yahweh empezó la creación el primer día, pero el cuarto día hizo el sol, como el Shemesh está en el medio. Si empezamos a contar desde ahí, el Shemesh como primero, a pesar de ser el cuarto, pero se me está entendiendo, Yahushua vino el cuarto milenio, siendo él el primero. Y empezamos a contar desde ahí. Uno sería el Shemesh, el quinto milenio, perdón, el cuarto milenio. Después quinto, sexto milenio. Y viene la última candela o la última luz, que es el último, que viene a darle candela al mundo. Entonces, Yahushua como el cuarto, viene en el cuarto milenio, el Shemesh. Después quinto y sexto milenio, para que empiece el Shabbat milenial, el séptimo o séptima luz de la menorá entera, ¿ok? Obviamente, si seguimos contando como si este fuera el primer día, entonces el séptimo día va a ser el que está en Titus, ¿verdad? Pero eso, como he dicho y como he mostrado, hay varias formas de verlo. Mi punto aquí es la conexión del, primero, en el día 10, los 10 dichos de la creación. En el 14 traerán el cordero. Eso es, veniendo por David, sacrificado entre las dos tardes, en el cuarto milenio, después de los 10 dichos de creación. Y después dice: por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día será apartada convocación. El primer día fue cuando sacrificaron a Yahushua, que curiosamente fue inmediatamente después del 14. ¿Y cuál es el que viene inmediatamente después del 14? El 15. ¿Y qué es 15? El valor numérico de Yah. ¿Qué dijo David, que es el 14? Yo estaré satisfecho cuando me levante a tu semejanza. O sea, cuando me levante el 15. O me levante como un 15, después de haber sido 14. Espero me estén entendiendo. Eso es como descendientes de David, por medio de Mashiach, somos 14 estando en esta carne, pero cuando se dé la transformación vamos a llegar al 15, ser semejantes a Yahweh. Entonces, el primer día habrá apartada convocación y asimismo el séptimo día tendréis una apartada convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, matzot en hebreo, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ya que está hablando en pasado, a pesar de que todavía no ha pasado para él. Para nosotros sí, pero para él no, para Moshe me refiero. Guardaréis la fiesta de Matzot, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por eso, ese mismo día murió Yahushua por nosotros para sacarnos de la esclavitud. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. 17. No dice costumbre, dice jucat. O sea, como un estatuto perpetuo. Es muy diferente una costumbre a un estatuto. Costumbre es algo que usted hace simplemente por rutina o porque tradición. Estatuto es como se establece que usted tiene que hacer esto. Jucat Olam. En el mes primero comeréis matzot, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Ok, vamos a ver esto en el 18. Y recuerden que eso era porque a partir de la tarde del 14 ya empieza Matzot. No empieza el amanecer del 14, empieza la tarde del 14. Porque es a partir de esa tarde que se debe sacrificar al cordero. Y como el cordero se debía comer con panes sin levadura, entonces empieza lo de panes sin levadura desde antes de iniciar el 15 oficialmente. Sigue siendo el 14, Arba'a Azar, 14, en la tarde. Comerán Matzot hasta el día 21. Qué curioso, 21 es el valor numérico de Eye. Ahí lo ven, 21. Eye, ¿qué significa Eye? Yo seré, que traducen como yo soy. Cuando Yahweh le dijo a Moshe, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré. 21. Matzot termina el 21, representando ya la libertad del pueblo. Hasta el 21 del mes en la tarde. Entonces así se cumplen los 7 días. Como diciendo, aunque el 21 entero sigue siendo parte de esos 7 días, como Matzot se empezó desde 14 en la tarde, entonces Matzot cierra 21 en la tarde. Ya en la noche del 21 se podría comer en teoría. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como neutral, del país, será eliminado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad Pesaj. Tomad un manojo de hisopo. Lo ven ahí, no había salido hasta el momento, ahora salió. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Juan, con hisopo acercaron vinagre a Yahushua cuando lo sacrificaron. Mojadlo en la sangre. En este caso lo
mojaron en vino agrio. Vinagre. El vino representa la sangre. Por eso él levantó la copa de vino y dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. Entonces, el vino representa la sangre. Aquí tenemos vinagre, por ende sangre, con la que están llenando la esponja en el hisopo. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel, como la cruz, donde estaba Mashiach, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Yahweh pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, esto es importante porque por eso, como decía la hermana, aquí dicen que Yahweh es el espíritu de muerte. No, pero el espíritu de muerte le sirve. Y cuando uno, en la cultura hebrea principalmente, manda a alguien a hacer algo, es como si uno lo hiciera. El mensajero representa aquel que lo envió en todo. Entonces, si Yahweh manda el espíritu de muerte, es como si él mismo estuviera pasando. Y vuelvo y repito, él es el único que tiene derecho para quitar la vida porque él la dio. Entonces, él es el único que no puede ser llamado asesino, que es como lo quieren llamar aquellos que lo interpretan así. Pues Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahweh de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vean qué curioso, primero el dintel y después los 2 postes. Cuando vea la sangre del dintel, ahora mencioné a Abraham, Isaac y Jacob, y es así. Como Yahweh, primero y último, y es así. Pero con el orden y otra interpretación en la que podemos ver aquí es la sangre del dintel y Yahushua, porque es el sacrificio de Yahushua de donde viene la unción para los 2 testigos. Como dice, los 2 testigos son los que están delante del poderoso de todo el mundo. Y el poderoso de todo el mundo se puede ver como Yahweh y por ende primero y último. O Yahushua y los 2 testigos a cada lado. Los 2 olivos que aparecen en Zacarías 4. Entonces, en el fin de los tiempos, Yahweh por medio de las plagas pasará hiriendo a los del mundo, y cuando vea él la sangre de Yahushua y la de los 2 testigos, o sea, cuando él vea a una persona que cree en Yahushua por medio de la doctrina de los 2 testigos, pasará de largo por aquella puerta, o sea, no les va a hacer daño. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ven ahí? Entonces, vean, y esto me molesta tanto de la humanidad en la carne, porque inventan toda esa doctrina y hacen que un montón de gente se pierda y que gente piense y enseñe que Yahweh es la muerte, pero sacan de contexto, porque si siguen leyendo, vean que dice, no dejará entrar al heridor. O sea, Yahweh no es el heridor, Yahweh lo envía y se puede decir, anda con él, pero él dice, no, ahí no entre, vamos por allá. Entre ahí porque no hay sangre, que haya sangre. ¿Sí me explico? Entonces, y con eso que acabo de decir, lo dije como chiste, pero es cierto, cuando llega y ves sangre, es como si el espíritu de muerte dijera, aquí ya murieron, vamos a la otra. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Yahushua murió por nosotros, su sangre paga por la nuestra, entonces ya no tenemos que morir nosotros porque él murió. Cuando el espíritu de muerte viene y nos ve, dice, aquí ya murió, vamos. Y eso es lo que representa la inmersión, morir a lo que éramos y resucitar como nuevas personas. ¿Sí me explico? Entonces el espíritu de muerte llega y ve sangre y dice, no hay que continuar, aquí ya pasaron. Por eso hay que poner sangre en los dinteles, la sangre del primogénito de Yahweh. Yahushua, para que no mate al primogénito de la casa. Entonces vemos que el heridor es diferente de Yahweh y no dejará, porque Yahweh es el que da la orden, entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Muchos cristianos dicen que ellos no celebran las fiestas porque según ellos las fiestas son para los judíos, pero después están diciendo que ellos son hijos de Abraham según la fe. Entonces, ¿cómo pueden ser hijos de Abraham y no celebrar las fiestas que Yahweh le dio a la familia de Abraham? Y agarrar de excusa que es que no son hijos de Abraham, pero después dicen que sí lo son. Decídanse. ¿Somos o no somos? Porque somos, en el cristianismo, ¿verdad? Son para recibir las promesas, la herencia, la recompensa, la plata. Pero no son para cuestiones de respeto, honra, estima a Yahweh, conocimiento, estudio y demás. Dice el 25, cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis, es la víctima de Pesaj de Yahweh. O sea, hace alusión a que en Pesaj morirá aquel a quien Yahweh envía. Es la víctima de la Pesaj de Yahweh. Vamos a ver 27. Sebaj Pesaj hu la Yahweh. Sacrificio de Pesaj es para Yahweh. Qué curioso esto. ¿Por qué? Porque Yahweh dice en Isaías 63, cuando se manifiesta él como el último, que viene como gentil, dice, y busqué y vi que no había nadie que ayudara, entonces me salvó mi propio brazo. O sea, Yahweh se salva a sí mismo por medio de su hijo Yahushua en su primer manifestación, al él venir como el último en el fin. Entonces, Yahweh, como iba a venir al fin, como ser humano, hijo de hombre, por ende hijo pródigo, necesitaba antes haber venido de una virgen sin pecado para dejar disponible el perdón.
Entonces Yahweh al venir en Isaías 63 dice, vi y no había nadie que ayudara, entonces me salvó mi propio brazo, se salva a sí mismo. Por eso Abraham había profetizado, Yahweh se proveerá a sí mismo un cordero. Por eso es el Pesaj para Yahweh. ¿Sí me explico? Dice, es Pesaj de es el sacrificio de Pesaj para Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces vean que sigue diciendo que Yahweh pasó, pero Yahweh dijo que él anda con alguien, el heridor. O sea, así como estaba Moshe y Aarón, pasaron Yahweh y el heridor, como los dos testigos. Uno es Yahweh y el otro la extensión de su mano. Y en este caso, si el último es la mano, cuando se trata de juicio o de castigo, la mano agarra una vara para herir. Esa vara se vuelve extensión y es la que golpea. Eso sería como Moshe y Aarón, mano y vara. Y Yahweh viniendo como el testigo como Moshe y Eliyahu como la vara. Por ende, Yahweh y el heridor. ¿Me explico? Curioso cuando los discípulos le dicen a Yahushua, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Eliyahu? Y Yahushua les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque ahí estaban actuando como heridores y Yahushua venía a sanar. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Yahweh había mandado a Moshe y a Aarón. Aconteció que a medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces vemos que no solo murieron los primogénitos humanos, sino también los animales, y no solo los primogénitos de gente, entre comillas, importante, sino incluso gente que estaba en la cárcel, o sea, grandes y pequeños, como había dicho Yahweh que sucedería. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Todas las casas tenían un muerto. En todas las casas había un primogénito al menos, y en algunas casas habían varios primogénitos, como había dicho. Recuerden que a veces un hombre tenía 5 mujeres, y si las 5 mujeres dieron un hijo cada una, todos eran primogénitos de ellas, porque fueron los que abrieron matriz. Entonces se morían los 5. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche. Esto es particular también, ¿verdad? Porque todo lo que el faraón hacía, lo hacía de día y en público para que dijeran, uy, qué faraón más fuerte, qué faraón más valiente, que no se deja de Yahweh, no se deja de Moshe y Aarón. No obstante, cuando llegó a este punto, cuando ya no pudo más, lo hizo en la noche, como a escondidas, lo cual es similar a cuando Yahushua, como a la medianoche, ¿recuerdan? Después de celebrar Pesaj con los discípulos, iba caminando por el jardín de Getsemaní, y ahí lo atraparon en la noche. ¿Y qué les dijo Yahushua? Pero ustedes me veían a mí predicando de día públicamente y ahí no me hacían nada. ¿Y por qué ahora vienen y me atrapan a escondidas de noche como si fuera un ladrón? Ahora mostrando que no querían que la gente se diera cuenta. Entonces se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no había muerto. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Yahweh como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas. Vean qué curioso eso, porque Yahweh no solo hirió los humanos, sino también los animales. Y ahora el faraón le dice, váyanse ustedes y también sus animales. O sea, como que entendió que por también morir los primogénitos de los animales, quiere decir que era Yahweh diciendo, los animales también van con ellos, no solo ellos. Dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Bendecidme también a mí. Eso es legítimo como muchos, voy a decir católico porque es donde normalmente se ve mucho religiosidad. En todos lados se ve religiosidad, pero me refiero al catolicismo es muy particular. No sé si les ha pasado, yo creo que sí, que uno les enseña el nombre, no lo aceptan, pero después le piden que uno ore por ellos. Y uno, pero ¿por qué quiere que yo ore por usted si usted no está aceptando a mi poderoso? Si usted no cree en mi poderoso, usted dice que es el mismo, no obstante no quiere respetarlo de acuerdo a lo que él manda, y usted quiere que yo ore por usted. Entonces, ¿dónde está ahí la matemática? ¿Cuál es esa ciencia? No tiene ninguna lógica. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos moriremos. Vean eso, que incluso cuando se les decían las cosas, no entendían nada. Porque Moshe les dice, se van a morir los primogénitos. Y el mundo, nos vamos a morir todos. O sea, es que no ponen nada de atención. La gente escucha lo que quiere oír. Y el miedo los engaña. Y llevó el pueblo su masa antes que fermentara. Entonces habían metido el pan a cocinar, pero como el faraón los echó en la madrugada, a las 12 de la noche, más o menos. Entonces dijeron, de ahí sí nos tenemos que ir, nos llevamos el pan porque tenemos que comer de camino. Sacaron el pan y todavía no había leudado.
Es por eso, o de ahí empezó el hacer la fiesta de panes sin levadura, ¿ok? Pero los judíos, recuerdan que la vez pasada, de hecho en el estudio de inglés, estaba leyendo de cómo Yahweh dijo, viene el día cuando ya no dirán, vive Yahweh que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que nos recogió de todas las tierras a las que nos echó, ¿verdad? Entonces ahí Yahweh está diciendo, va a llegar un día donde en el segundo éxodo voy a hacer tantos milagros que ya no se van a recordar del primer éxodo. El primer éxodo no va a ser nada comparado con el que viene. Los judíos enseñan que el segundo éxodo ya se dio desde 1948, los judíos yendo a Israel. Y como pregunto yo, ¿acaso ha sido más milagroso el que los judíos vayan a Israel que todo lo que habla la escritura del éxodo? El agua partiéndose en dos y el maná cayendo, las codornices, etcétera, montones de cosas. No, entonces ese verso no se aplica con lo que sucedió desde 1948, porque además sabemos que los que hoy en día dicen ser judíos no lo son en realidad, en su gran mayoría al menos. Entonces, la escritura en lo que leíamos ayer también decía que los milagros que va a hacer van a ser más grandes, y digo ayer, pero era antier, más grandes que los que hizo en el primer éxodo. Y también, al decir, ya no dirán más, vive Yahweh que nos sacó de Egipto. ¿Qué es lo que hace todo judío, incluso desde 1948 hasta el día de hoy? Cada Pesaj, que además lo celebran un día que no es, pero lo que hacen es acordarse del éxodo de Egipto. Porque entonces no hablan en Pesaj de su vuelta a la tierra prometida en 1948. ¿Sí me explico? Si ese verso ya se cumplió, entonces ellos deberían estar en Pesaj hablando de 1948 y su vuelta a Israel, y el 67, la guerra de Jerusalén. Pero no hablan de eso. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido algo mayor, obviamente exceptuando lo que hizo Yahushua, y a eso es a lo que voy. Los judíos celebran Pesaj, lo que llaman erróneamente Pascua, o ¿cómo lo llaman también? Bueno, Semana Santa, que eso ya sería panes sin levadura. Celebran eso acordándose solo del éxodo. Pero cuando Yahushua murió como el cordero de Pesaj, él dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces ahora nosotros, aunque obviamente nos recordamos del éxodo, le ponemos más enfoque a Yahushua, que ya el cordero murió por nosotros para liberarnos de la esclavitud al pecado, como el pueblo había sido liberado de la esclavitud en Egipto, esclavitud literal. Entonces, curiosamente nosotros nos enfocamos en el milagro de Yahushua, el que él vino, murió por nuestros pecados y todo lo demás que hizo, más que en el primer éxodo. Y como ya Yahushua vino, él dijo, guárdense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿A qué se refería? A la hipocresía, a la falsedad, a la soberbia. Entonces, cuando Yahushua muere, habiendo cumplido todos los mandamientos, y él dice ser el pan de vida, al no tener pecado en él, entonces es el pan sin levadura. Y al ponerlo en la tumba, es como cuando se ponía el pan en el horno. Pero así como ellos lo tuvieron que sacar rápido, así Yahushua salió de la tumba también 3 días después, sin pecado alguno, repito, como el pan sin levadura, sin esa soberbia, sin esa falsedad, hipocresía y demás. Entonces nosotros hoy en día entendemos que panes sin levadura se refiere a ser nosotros panes sin levadura, que nuestra vida, nuestro ejemplo sea alimento espiritual para otros, obviamente Yahushua estando en nosotros, y que nosotros no nos llenemos de ninguna levadura de fariseo, ¿verdad? Que no nos llenemos de soberbia, de todo lo que ya dije que representa la levadura. O sea, recuerden que la levadura infla el pan, pero uno agarra ese pan inflado y uno lo puede hacer una pelotita pequeñita, porque era puro aire. Así son los que tienen la levadura de los fariseos, se inflan y están llenos pero de puro aire, no es espíritu, o sea, no es espíritu de Yahweh, no es verdad, están llenos de soberbia, están llenos de hipocresía que los hace, hasta se les levanta la cabeza y ver a los demás para abajo. Eso es la levadura, que Yahweh nos dice, desháganse de eso, saquen todo eso de su ser. Pero ellos, los judíos, ¿qué es lo que hacen esos días? Se enfocan en sacar toda levadura física de la cocina y de cualquier lado que pueda haber. Y ponen cientos de reglas para que la gente celebre panes sin levadura. Y hasta algunos los mandan a vivir a hoteles, a otros que compren todo nuevo en la cocina porque puede tener un poquitito de levadura y quedó impuro, pero se olvidan de lo que verdaderamente importa, que es sacar la malicia, la hipocresía, la falsedad, etc. Entonces, dice, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos moriremos, como la gente que le tiene miedo al apocalipsis. No leen el apocalipsis. ¿Por qué? Porque piensan eso. Todos moriremos. ¿Dónde dice eso en el apocalipsis? No dice la escritura, no solo el apocalipsis, la escritura, que nosotros no fuimos puestos para la ira, que nosotros no somos los vasos de la ira, de que hay unos que no van a pasar por la última prueba, de que Yahweh viene a destruir los que destruyen la tierra. Decir
que todo el mundo se va a morir en el apocalipsis es no confiar verdaderamente en la escritura, es no conocer la escritura, es no conocer a Yahweh, otro montón de cosas. Y se están dejando llevar por el miedo, y es que algo más iba a decir, que se me escapó por eso que te... que también decir que se va a morir, entonces es decir que usted es de los que merecen morir. Y ahora, sin duda, todos merecemos la muerte porque todos hemos pecado. Pero una vez que aceptamos a Yahushua, a Hamashiach, debemos aceptar el regalo de la salvación y la justificación y decir, no, es que no, eso es decir, no, es que este regalo no es suficiente o este regalo no era para mí o lo que sea, y eso es falta de fe. Entonces, y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas, igual que a Yahushua. Lo envolvieron en sábanas. De hecho, no sé si vieron la noticia de que hace poquito salió la noticia de que el manto de Turim al final se dieron cuenta que no es de Mashiach. Pues con solo ver la imagen que salía ahí, es igualito a Jesús. No puede ser esto. Entonces, ¿verdad? Ya lo veníamos hablando hace mucho, pues ya supuestamente ya determinaron que no era el manto que tuvo Mashiach cuando lo enterraron. Y por si algo también, vi una noticia, me lo comentaba la hermana ahora, me mandó el hermano Ricardo, la noticia de que ya todas las vacas rojas quedaron descalificadas del campeonato. ¿Recuerdan las vacas rojas que llevaron de Texas para Israel para ver si las sacrificaban como la vaca roja? Pues ya supuestamente quedaron todas descalificadas. Me parece curioso que digan esa noticia un par de días después de cuando querían sacrificarla y que según ChatGPT sí la sacrificaron en secreto. Entonces, no sé, eso está sospechoso, pero supuestamente quedaron descalificadas. Entonces dice acá, y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas, como Yahushua lo envolvieron en sábanas para enterrarlo, no habiendo fermentado, o sea, no habiendo pecado. E hicieron los hijos, o sea, y esto lo menciono para dar a entender cómo ese pan sin levadura representa el cuerpo de Mashiach muerto. Y lo estaban cargando ahí, como cuando lo llevaron a enterrar Yosef de Arimatea, que lo preparó todo y lo envolvió en sábanas y todo lo demás que hicieron, ¿verdad? E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moshe, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro, porque Yahweh les había prometido que saldrían de la tierra en la que habían sido esclavizados con muchas riquezas. Eso es para referirse a cómo nosotros en este tiempo Yahweh nos va a sacar de este mundo con muchas riquezas. Pero es una riqueza diferente la espiritual a la física, porque la escritura dice que la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Entonces ellos salieron ahí con un montón de oro. Nosotros vamos a salir con un montón de sabiduría y entendimiento, bendito Yahweh. Entonces dice, más de uno dice, yo quiero el oro. Más de cristianos. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moshe y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Yahweh hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Ahora, recuerden que en el judaísmo enseñan que durante la plaga de la oscuridad, Yahweh hizo que los israelitas fueran a fijarse en las casas de los egipcios para saber dónde tenían todas las cosas de plata y oro. Entonces cuando llegaron a pedírselas, si el egipcio decía, no, es que no tengo nada, el israelita le decía, no, sí, usted en un closet que usted tiene, en la gaveta de abajo, según los judíos eso era. Entonces ahí ellos les entregaron todo. Y repito, con respecto aquí, que se ganara el favor de los egipcios, aquí la forma en que dicen el judaísmo que esto sucedió fue que como los egipcios eran tan soberbios y querían aparentar algo que no eran constantemente, cosa que es muy común hoy en día en la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Las redes sociales y todo el mundo quiere aparentar algo que no es, en la mayoría de los casos. Entonces los egipcios dijeron, ellos son nuestros esclavos, si ellos se van a otras naciones y las otras naciones los ven a ellos con plata y oro, van a decir, entonces los amos de estos deben ser una cosa súper elevada y exaltada y adinerada. Entonces ellos dijeron, démosles nuestro oro y nuestra plata. Y así se quedaron sin nada. Entonces, que eso sí lo considero posible. La mentira del enemigo que viene por la misma soberbia, el engaño, y Yahweh lo permite para que se dé la voluntad de él, que era que le dieran todo el oro y plata a los israelitas. Por eso es que también en los libros gnósticos se habla de cómo hay algunas ocasiones donde los espíritus malignos, demonios o ángeles caídos hacen cosas por nosotros sin saber que lo están haciendo para el beneficio nuestro. A veces piensan que nos están haciendo un daño o ni saben lo que están haciendo, pero es Yahweh utilizándolos a ellos para hacernos un bien. Dice, al favor de los egipcios, y estos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés, oigan, hacia Sucot. Si hoy nosotros, principalmente esta congregación y una que otra por ahí, escucha la palabra Sucot, ¿qué piensa? En la fiesta, ¿verdad? La fiesta de Sucot, el 15 del séptimo mes. Pero en el tiempo de los israelitas no existía tal fiesta. En este tiempo me refiero, obviamente más adelante sí. En este tiempo la fiesta de Sucot no existía. Aquí se estaba creando. Entonces, ¿por qué dice Yahweh que celebremos Sucot cada séptimo mes? Él no dice que porque al principio fueron a la tierra llamada Sucot.
Le llamarán Sucot. No, no dice eso. Dice porque salieron de Egipto y habitaron en tiendas. Y Sucot es lo que traducen como tabernáculos, enramadas. O sea, como utilizar ramas de árbol para hacer casitas. ¿Está claro? Entonces eso es lo que hace alusión Sucot. Ahora bien, este lugar, Jacob, siglos atrás lo había llamado Sucot. ¿Por qué? Porque él había vivido en enramadas ahí un tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, él vive ahí de esa manera, lo llama Sucot, pasa el tiempo, el pueblo queda esclavizado, sale de Egipto y la primer tierra a la que llega es Sucot. Esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque recuerden que al inicio de este capítulo, al puro inicio, Yahweh le había dicho al pueblo, lo ven aquí, a Moshe le dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Y como estamos por ver, lo sacaron a la medianoche del 15. Entonces llegaron el 15 a Sucot. Por eso Sucot se celebra un 15. ¿Estamos claros? Ahora bien, Sucot se celebra un 15. Ellos el 15 salieron de Egipto, llegaron a Sucot. Y Yahweh le dijo a Moshe, este mes será el primero. ¿Por qué? Porque el pueblo venía de Egipto, de la esclavitud egipcia. Y por ende tenía un calendario diferente. En el calendario que tenían, ese era el séptimo mes. Entonces Yahweh le dice, no, este es el primer mes, aunque usted piense que es el séptimo. Igual que en el judaísmo que celebran Rosh Hashanah, o cabeza del año, el séptimo mes. O sea, para ellos el primer mes, séptimo mes. ¿Está claro eso? Entonces, el pueblo sale y va a Sucot, un 15. Más adelante Yahweh nos dice en Levítico 23, el 15, pero del séptimo mes celebraréis Sucot, porque al salir de Egipto habitaron en ramadas. Pero salimos un mes primero, pero pensaban que era el séptimo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Yahweh con este evento nos está dando a entender que el segundo éxodo va a suceder durante la fiesta de Sucot, la cual sucede un 15 del séptimo mes, como pensábamos que estábamos cuando salimos de Egipto. Pensábamos que estábamos un 15 del séptimo mes. Pero Yahweh nos dice, no, este es el primero. ¿Sí quedó claro ese punto? Entonces esto es muy importante, porque Yahweh nos pone a celebrar Sucot un séptimo mes, si se salió de Egipto un primer mes, para que sepamos que el segundo éxodo va a ser un séptimo mes. Y le puso ese nombre, ¿por qué? Porque esa fue la primer tierra a la que llegó el pueblo al salir de Egipto. Entonces cuando dice huyan a las montañas, es como huya a Sucot. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces es como si estuviera diciendo huyan en Sucot. Entonces dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie. 600,000. Solo hombres, ¿verdad? Entonces más de 1,000,000 de personas. Porque en ese tiempo solían querer tener hijos, ¿verdad? Y por ende se multiplicaban bastante. Ahora bien, estaban en esclavitud. Normalmente en esclavitud se supone que baja la multiplicación, no obstante Yahweh la multiplicó más. O sea, entre más esclavizados estaban, más se multiplicaban. Entre más el faraón quería matar a los hijos, más salían. Entonces, decía, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Es de este número que los judíos inventaron el número de 6 millones de muertos en el holocausto. Lo que hicieron fue agregarle unos ceros más. Por eso ya habían salido noticias antes de que salieran los números supuestamente oficiales de muertos del holocausto. Ya habían salido montones de noticias donde decían 6 millones de judíos muertos, 6 millones de judíos muertos. Y ni siquiera habían 6 millones de judíos en esa área en ese tiempo de la historia. Y cuando se ven los números, en realidad fueron como 200,000, 300,000 los que murieron. Más otros que metieron en la colada tristemente por racismo, por ejemplo, y por otras razones que tenían los alemanes en ese momento. Entonces, también subió con ellos, también otro punto, vean aquí que dice 600,000 hombres de a pie sin contar los niños y las mujeres, por si algo. Normalmente así es como se cuenta en la escritura. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza, entonces él, su esposa y sus hijos son uno. Son una familia. Y por eso cuando Yahweh dice que Yahushua multiplicó la comida y alimentó a 5,000 hombres, más sus mujeres e hijos. O sea, se piensa que fueron unas 25,000 personas más o menos las que alimentó Yahushua multiplicando el pan y los peces. Imagínense cuánta comida pudo ser eso. Y como siempre digo, y que la vez pasada, hace unos días, escuché a una persona decir lo mismo, me alegró mucho. ¿Cómo no se ponen a pensar en el milagro de que todos los 25,000 pudieran escuchar a Yahushua hablar? ¿Qué? Con micrófono, pensaban que estaba hablándole a toda esa gente. Que también, ahí viene el punto de que por eso Yahushua sabía que venían a buscarlo por comida, no por enseñanza, tristemente. Entonces después cuando él llega a otro lado y ve y dice, ustedes me andan siguiendo pero no por lo que enseñé, me andan siguiendo porque quieren comer. Qué pereza, pero bueno. Entonces dice, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Ahí está otro problema.
multitud de toda clase de gentes, una gran multitud. ¿Por qué? Porque estas fueron, la gran multitud mezclada, fueron los que influenciaron al pueblo de Israel a hacer el becerro de oro y a otro montón de pecado después. Ahora, no estoy diciendo que los israelitas no pecábamos, ¿verdad? Obviamente sí, pero la influencia externa nos afecta mucho y debemos tener cuidado. Llámese las amistades, la televisión, la música que escuche, las redes sociales. Todo eso nos quiere influenciar constantemente y debemos tener cuidado porque Yahweh le dijo a Moshe, no se lleve esta gente. Y Moshe, como muchas veces nosotros, buscando ser más misericordiosos que Yahweh, cosa que es imposible porque no tenemos todo el conocimiento del sí, Moshe dijo, ay Yahweh, pero pobrecitos, ellos quieren ir con nosotros, ellos ya creen en ti porque vieron las plagas, entonces creen en ti. Pero ¿qué era esta gente? Era gente que dijo, Moshe y el faraón están peleando, está ganando Moshe, me voy con ellos. Pero no era, ay, es que el poderoso Yahweh es el verdadero. No, ellos eran aquí, nos vamos con los que ganen. Entonces estas razas mixtas, como lo llaman el judaísmo, naciones gentiles que estaban dentro de Egipto, cuando vieron lo que pasó con las plagas, se volvieron del lado de Moshe y Moshe permitió que se fueran con ellos porque le dio lástima dejarlos, pensando que habían escogido a Yahweh, pero no, habían escogido al ganador, en el sentido de aquí nos va a ir bien, por ese beneficio propio, no por buscar a Yahweh. Entonces, esta gran multitud de toda clase de gentes fue un problema en el Éxodo. Ahora bien, dos cosas o dos formas en las que se puede ver esto en nuestro tiempo. La gran multitud, los muchos. Recuerden cuando Lot salió hacia la montaña, iba la esposa. Y por eso Yahushua nos dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot, va a haber que huir. Pero también dijo, recuerden a la esposa de Lot. Ella también iba, pero volvió a ver para atrás, se volvió sal. Entonces, cuando los elegidos huyan a donde tienen que huir, con ellos van a haber algunos que no son, y puede que se pierdan, puede que mueran, puede que les pase algo, y tienen que entender que es porque así tenía que pasar. El enemigo les va a poner el pensamiento, también te va a pasar a vos. Eso que le pasó a él le va a pasar a usted. Aquí ninguno es escogido. O usted está engañado que había escogidos, o usted está engañado que va a haber séptima trompeta, o usted está engañado que... Todo lo que el enemigo pueda poner, lo va a poner en ese momento en la mente. Y más si se ve a alguien que va con uno caer, porque la persona va a pensar automáticamente, él debería estar bien porque hizo caso, huyó. Pero acuérdese de la esposa de Lot, eso sería una esposa de Lot. Y hay que tener eso claro, o esposo de alguna mujer justa. O sea, y eso es clave, porque imagínense un grupo de gente que vayan a la montaña y se mueren 3. Va a afectar a la gente. Alguno va a empezar, uy, pero ¿y ahora nos va a pasar a nosotros? Tranquilo. Por otro lado, o sea, con respecto a eso, a la esposa de Lot, imagínense, era la esposa, era lo más cercano que puede tener un hombre a sí mismo, era su carne, y se pierde, es como, ya me tocó a mí, ya me fui. Pero no, se tiene que seguir avanzando, el que persevere hasta el fin será salvo. Ella no perseveró hasta el fin porque volvió a ver para atrás, que ese es el punto, volver a ver para atrás. Por eso Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. Tenemos que tener eso claro porque va a pasar. Recuerden que habían 10 vírgenes y solo 5 entraron. Y las otras 5 eran vírgenes. Entonces, ¿qué podemos esperar de las que no? Entonces, dice, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. En el sentido positivo, esto hace alusión a que Yahweh permite que las naciones se vuelvan parte. Porque vea que es gran multitud de toda clase de gentes. Son naciones, son goyim, lo que dice en hebreo. Y aún así Yahweh dio la Torá y ellos estaban presentes. Entonces Yahweh incluyó a las naciones como si fueran el pueblo. Y esto lo estoy diciendo basado en lo que vemos en la Torá, sin tomar en cuenta la tradición judía o Yashar ni nada. ¿Sí me explico? Esto se puede ver como profético de que Yahweh abriría la puerta para las naciones. Pero eso sí, para volverse parte del pueblo, no para ser varias naciones unidas, no, para volverse israelí como un hombre que toma la ciudadanía de otra nación, entregando la anterior. Porque hay unas naciones que permiten tener 2 ciudadanías, hay unas que no, y a esta es la que me refiero. Es como, si usted quiere esa, tiene que dejar esta. Y por eso el que entregue la vida la ganará para vida eterna, pero el que la quiera salvar la perderá. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Cocieron tortas sin levadura de la masa. Entonces vean eso, que ni siquiera... O sea, pura masa. Lo que se llevaron fue masa. Y la cocinaron ya llegando a Sucot. Dice, cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Vamos a ver el verso 39 ahí en hebreo. Dice, Bayofu et Abatseich. Estoy buscando aquí. No es ahí. Aquí. Ugot es tortas. Ugot, matzot. Ven entonces. Matzot, ese es el nombre de la fiesta. Eso significa panes sin levadura. Dicen kilo hameitz, porque no... Esto es levadura, hametz, porque no leudó. Entonces dice, cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Qué curioso.
no habían tenido tiempo para prepararse comida. No obstante, habían sacrificado al cordero. Entonces, una de dos. Recuerden que el cordero no se puede ver como una cena normal. Por eso Pablo dice, cuando vengan a Pesach, vengan comidos. Y uno no va a la cena comido, porque si no, ¿a qué va? Entonces, uno viene a la cena de Pesach comido porque uno tiene que entender qué es lo que está comiendo y comerlo con el respeto que merece y no comer solo por hambre, entendiendo que representa la carne del Mesías y la sangre, el vino. Se debe hacer de una manera apartada. Entonces, aquí, también, entonces, como decía, el cordero viene siendo el cumplimiento de nuestra fe en Yahushua HaMashiach. El comer algo físico para el hambre, eso ya es algo completamente secundario. Curioso aquí que diga que ni siquiera les dio tiempo de prepararse comida, que puede ser que hayan comido el cordero y al ser tan importante no se menciona así, lo que no pudieron comer fue las hierbas amargas, el pan y todo lo demás que está parte de la cena. O se tuvieron que ir a comer todo a otro lado, porque ni eso les dio tiempo. Cuando estaban alistándose les dijeron váyanse de aquí. Ahorita vamos a ver más, obviamente, para aclarar un poco más. Entonces cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, mostrando que el cordero no es comida. A pesar de que Yahushua dijo, mi carne es comida, me refiero a que en el sentido más físico, Pesaj no se trata de ir a comer, Pesaj se trata de creer en el Mesías y volverse uno con él. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Esto también es muy importante entender aquí algo. En la Samaritana sí tiene la misma cantidad de años, pero dice más cosas. Este mismo verso dice, y el tiempo que los hijos de Israel y sus antepasados habitaron en la tierra de Canaán, oigan esto es clave. Vean, la samaritana, ya lo vamos a ver en la Septuaginta, la samaritana y la Septuaginta son más, a pesar de que tristemente la samaritana también fue cambiada algunas cosas y eran los samaritanos que tenían una mezcla de creencias, y la Septuaginta fue escrita en griego. Aún así, las dos son más antiguas que la masorética, que es hebrea. Ahora, ¿quiere decir eso que el griego vino antes? No, la original es hebrea. La escritura original es hebrea. La tradujeron los griegos, la Septuaginta. Y el pueblo hebreo se dividió y unos se volvieron samaritanos. Entonces ellos con el hebreo escribieron la samaritana, la versión de ellos, ¿ok? Así como la peshita, la aramea. Y los judíos después hicieron otra versión hebrea de la que ya tenían. Y le pusieron puntos de vocal, cambiaron algunas palabras, cambiaron algunos versos para no reconocer a Yahushua en la escritura, y cambiaron los puntos de vocal, o bueno, le pusieron puntos de vocal para cambiar las vocales del nombre Yahweh, para que los sacerdotes no lo pronunciaran, sino que pronunciaran títulos, Elohim o Adonai. Después se hizo la traducción con esos puntos de vocal y ahí quedó Jehová. Y de ahí vino Jehová, ese nombre falso. Ahora bien, el punto es aquí entonces. La samaritana y la Septuaginta son más antiguas y por ende más cercanas a la hebrea original que la hebrea que escribieron los masoretas, porque ahí le hicieron unos cambios. Y aquí vemos uno de esos cambios. ¿Por qué dije que este es un verso clave? Porque el pueblo de Israel no duró 400 años dentro de Egipto. El pueblo no duró ni siquiera esclavizado, ni siquiera 150 años estuvo esclavizado. Eso se saca con ver las edades de todos los padres de las tribus, la edad a la que entraron, la edad a la que murieron. Cuando los de las tribus mueren, todavía no estaban esclavizados. Mueren, se olvidan de Yosef y empieza la esclavitud. 210 años fueron la cantidad de años que estuvieron en Egipto. Aquí van a explicar que la explicación de Rashi para este verso es que los 430 años empiezan a contarse desde que Yahweh le dio la promesa a Abraham de Yitzhak. O sea, un montón antes. Como acabamos de ver, básicamente 220 años antes. Entonces, 220 años antes, Yahweh le habla a Abraham y le dice, tu pueblo va a ser esclavizado en una tierra que no es de ustedes y van a salir con riquezas y todo lo demás. Como eso fue ejemplificado, no cumplido, ejemplificado en Egipto, porque se cumpliría en nuestro tiempo, a partir del año 1500 para algunos y 1600 para otros. Recuerden que muchos de los negros esclavizados son en realidad del pueblo yahudí. Fue por el pecado que Yahweh dijo en Deuteronomio. Si vuelven a caer en esto, los llevo en naves, o sea, en barcos, a Egipto de vuelta. ¿Había que ir en barco a Egipto? No, se puede ir caminando. O sea, estaba refiriéndose a que nos llevaría a otra tierra en la cual nos tratarían como nos trataron en Egipto. Por eso Estados Unidos tiene la pirámide de Egipcia y por eso ahí fue la mayor de la esclavitud de los negros que trajeron de África, que fueron vendidos por otros que no eran familia. ¿A qué me refiero con esto? Los africanos originales eran descendientes de Cam. Algunos Yahudim se fueron a vivir a África y después los de Cam vendieron a los de Yahudá como esclavos y los trajeron a Estados Unidos, a América y las islas.
¿ok? Por otro lado, nosotros, sefarditas de España, nos echaron en 1492 y nos trajeron a América con Colón. Entonces, el pueblo israelita verdadero no es el que nos dicen hoy en día. Ahora, ¿por qué mencioné todo eso? Porque el cumplimiento verdadero de los 400 años que Yahweh le dijo a Abraham se cumplió con nosotros los últimos 400 años. Y fue una esclavitud física y mental, espiritual principalmente. Porque hoy en día la gente sigue esclavizada y aún más. ¿Está claro? Entonces, el pueblo solo estuvo en Egipto 210 años. Y de esos 210 años tenemos que contar el tiempo que duró Jacob, el tiempo que duraron los padres de las tribus, murieron, y el tiempo que duró para poder llegar a esclavizar al pueblo. Entonces son como 110 años lo que se esclavizó el pueblo. Ahora, no estoy diciendo que eso no es nada. Obviamente, espantoso y lo que sufrió el pueblo. Pero mi punto es que si sabemos eso, deberíamos entender que la promesa que le dio Yahweh a Abraham era para nuestro tiempo. Y lo de Egipto fue una representación. Ahora, yo considero que como los judíos no creen en el Mesías, entonces al ver esto se vuelve una contradicción tan grande que tienen que ver cómo hacen que quepa. ¿Sí me explico? Porque en la mente de ellos, al no tener al Mesías y al no tener el nuevo pacto, no tiene sentido. Y es una contradicción. ¿Cómo es que 430 años? Entonces lo cambiaron. Porque vean que la samaritana sí dice... Y lo pueden ver, aquí esta es la Masoreta, y yo creo que va a estar al revés. Pero bueno, esto aquí es donde está un poco vacío, aquí está un poco con negrita, aquí. Entonces, dice, en ese tiempo los hijos de Israel, y el tiempo que los hijos de Israel y sus antepasados habitaron en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto, fue de 430 años. Entonces los samaritanos mezclaron, porque sí tiene sentido. Sí, en Canaán estaba Abraham cuando Yahweh le prometió que iba a tener a Yitzhak. Y desde ahí, hasta que salieron de Egipto, Canaán y Egipto, 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué significa eso? Que Yahweh le anunció a Abraham que tendría a Yitzhak un 15 de Aviv. O sea, que Yahweh anunció el nacimiento de Yitzhak, que representa a Yahushua, el mismo día en que Yahushua moriría. Porque recuerden que cuando Abraham iba a llevar a Yitzhak a morir, Yitzhak preguntó, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Yahweh proveerá un cordero, refiriéndose a Yahushua HaMashiach, sin él saberlo, lo más seguro. Entonces dice, el mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ley para Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. Curioso que diga ningún extraño comerá de ella porque recuerden que había que traer un vecino. Si había mucha comida, traiga al vecino. Y ahí también entraría el hecho de que los vecinos no deberían ser extraños, como suele ser hoy en día. Entonces, esta es la ley para Pesaj, ningún extraño comerá de ella. ¿Verdad? Eso está haciendo alusión que solo aquellos que creen en Mashiach deberían comer de ella. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, porque ya le pertenece, es parte de, entonces sí puede comer. Por eso es que ahora Yahweh dice, todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo haya circuncidado. Recuerden que la circuncisión verdadera es la de oído y corazón. ¿A qué hace alusión esto entonces? Que la única persona que puede comer Pesaj, incluso si no es del pueblo, es solo aquel que haya aceptado a Yahushua y por ende recibió la circuncisión de oído para entender lo que se le dice y de corazón, ¿verdad? Para recibir la verdadera Torah, no la de la letra que mata. Por eso tenían un corazón de piedra, pero Yahweh nos da un corazón de carne, como dice Jeremías, por medio del nuevo pacto que hizo Yahushua. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Entonces, mi punto es que dijo que ningún extraño puede comer de ella. Pero si un extraño ahora es su esclavo porque usted lo compró, ahora es parte de su familia. Y si usted lo tiene en su casa, debería creer en su poderoso. Y si cree en su poderoso, que es lo que hace alusión a la circuncisión, entonces sí puede comer. Y por esto es que en el judaísmo y los judíos mesiánicos no dejan que ningún hombre llegue a Pesaj si no viene con la circuncisión. Los judíos mesiánicos. Si son mesiánicos, se supone que creen en el Mesías. ¿Y qué dice Pablo? El Mesías es nuestra circuncisión. Entonces, los judíos mesiánicos que le dicen a la gente que se haga la circuncisión para comer Pesaj, están dejando al Mesías por fuera. Se olvidaron del Mesías. Rechazaron lo que hizo el Mesías y no se dan cuenta. ¿Sí me explico? Pisotearon la sangre del cordero cuando se hacen la circuncisión pensando que ellos mismos pueden hacerlo. Porque eso es lo que significa hacerse la circuncisión. Decir, yo puedo yo solo. Yo voy a cumplir toda la Torah. Y por eso la escritura dice que se rompe un mandamiento de la Torah, rompe toda la Torah. Entonces, el que tiene la circuncisión de la carne, si rompe un mandamiento, la circuncisión se vuelve su condena. Y dice la escritura también que no hay hombre que solo haga el bien y nunca peque. Por ende,
La circuncisión lo que hace es condenar. No estoy diciendo que el que tenga la circuncisión ya se va al infierno, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si una persona tiene a Yahushua, cree en Yahushua y entiende lo que Yahushua hizo, hacerse la circuncisión de carne es mostrar que rechazó lo que dijo haber entendido, que en realidad no entendió porque no se hubiera hecho la circuncisión. Dice aquí, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Yahweh nos dice que sí puede comer el extranjero una vez que crea en Yahushua. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Se comerá en una casa, ¿verdad? Curiosamente lo que habíamos dicho ahora pareciera indicar que comieron antes de irse el cordero, pero no el pan. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Recuerdan que Yahushua cuando estuvo en el madero dijeron, están durando mucho, ya viene la tarde, necesitamos que se mueran, entonces vamos a quebrarles las piernas, porque al estar ellos guindados era suficiente el sufrimiento, pero si les quebraban las piernas, entonces todo el peso caía todavía más, porque ya no se podían apoyar en las piernas, entonces se asfixiaban más rápido. Cuando llegaron y le iban a quebrar las piernas a Yahushua, dijeron, veamos a ver si ya está muerto, y fue donde le atravesaron con la lanza. Como Yahushua no se mueve, dicen, ya está muerto, porque obviamente con solo sentir esa lanza uno haría, ¿verdad? Entonces, cuando le logran meter la lanza, dicen, está muerto, no le rompan las piernas. Entonces a Yahushua no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque él es el cordero y estaba escrito que no le debemos quebrar ni un hueso. O sea, si los romanos ese día le terminan quebrando las piernas, arruinan todo el sacrificio. ¿Pueden creerlo? Ahora, yo diría, más bien Yahweh sabía que eso iba a pasar, entonces por eso desde un principio dijo esto. No le quiebren los huesos, porque esperen para que vean. Van a estar a punto de quebrarle los huesos y no se los van a quebrar. ¿Sí me explico? Porque desde nuestro punto de vista es sorprendente que estuvieron a punto de hacerlo y no lo hicieron. Pero obviamente Yahweh si dijo esto es porque eso no iba a pasar. Entonces Yahweh ya sabía que no iban a hacerlo. No le quebraréis ningún hueso. Recuerden que los huesos son como como pilares, ¿verdad? Es lo que nos sostiene toda la carne, todos los órganos. El fundamento, entonces, quebrar eso era como quebrar el fundamento. No llevarás de aquella carne fuera de ella, en el sentido de que Yahweh es apartado, Yahushua es apartado, no debemos mezclarlo con nada de ninguna otra casa. Si la casa es el templo, porque recuerden que templo y casa en hebreo es la misma palabra, no podemos meternos con el cordero a una casa donde adoran a otro. No nos podemos meter con el cordero a una iglesia donde están adorando al falso. Eso sería agarrar el cordero y salir e irse a comer con el extraño. ¿Sí me explico? Ni le quebraréis ningún hueso. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar Pesaj para Yahweh, que le sea circuncidado todo varón. Volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, ¿que las mujeres quedan fuera? O las mujeres sí podían porque no necesitaban circuncisión. ¿Cuál de las dos? Ahí lo que vemos es que en letra las mujeres están quedando de lado. En letra. Y es por eso que el enemigo se aprovechó de eso para hacer un montón de mal y engaño y machismo y demás. Pero lo que nos revela eso es que la verdadera circuncisión es de corazón, es espiritual. Por eso la mujer sí puede hacerse la circuncisión verdadera. Y debería. Porque en Yahushua no hay hombre ni mujer. Todos somos uno, dice la escritura. Entonces, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación. O sea, una persona circuncidada ya es parte, pero circuncidada de corazón es parte de la verdadera congregación. Circuncidada de carne es parte de la congregación de carne. Y entonces ahí entran los musulmanes también, porque recuerden que Ismael, el padre de los musulmanes, espiritualmente hablando, fue el que recibió la circuncisión de primero, a los 13 años. Entonces, pues será como uno de vuestra nación. Ahora bien, los judíos no ven a alguien, digamos, un gentil que se haga la circuncisión para ser parte del judaísmo. Ellos lo aceptan en el sentido de venga y aprenda, pero no lo aceptan como uno de ellos. No lo aceptan como un hermano. Y eso no es lo que Yahweh dijo. Por eso también en el escrito de Filipos, ¿recuerdan? De los que sacaron de la escritura, dice que un prosélito no puede hacer a un prosélito. O sea, alguien que fue convertido al judaísmo no puede convertir a otro al judaísmo. Lo más que puede hacer es él volverse judío. Y es a esto a lo que se refiere. No tienen los mismos derechos que el resto. No son iguales a los demás. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, cuando Judas, que de fijo estaba circuncidado, Judas, el traidor, de fijo estaba recontracircuncidado, quizás hasta 2 veces, rechaza y va y entrega a Yahushua. Lo hizo, ¿por qué? Porque él no era digno de comer Pesaj, pero tenía la circuncisión de carne, pero no la de oído, no la de corazón. Y recuerden, ¿qué hizo Yahushua? El que coma de este pan que yo doy, ese es el que me va a entregar. Agarró el pan y se lo dio a Judas. Judas, que no sabía lo que había acabado de decir Yahushua,
se lo empieza a comer. ¿Qué había dicho Pablo? Que el que coma de ese pan de manera indigna es condenado y acusado por esa acción. Entonces, cuando Judas, siendo indigno, se atreve a comer del pan que representa a Mashiach, fue ahí donde le entró Satanás y fue y entregó a Yahushua. Porque no era digno de comer Pesaj, no obstante sí tenía la circuncisión. Entonces, ¿es la circuncisión la que lo hace digno a uno? No, no la de carne, la de corazón. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Yahweh a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Por grupos, qué curioso por grupos, porque acababa de decir 600,000. Y uno se imagina todo el mundo ahí. Pero al decir aquí grupos se parece más al segundo éxodo. Un grupo en Colombia huye, un grupo en Venezuela huye, un grupo en Costa Rica, un grupo en... etcétera. Y varios grupos en cada país, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que vaya a ser solo un grupo y si no estáis... No, de fijo van a haber varios grupos en cada país. Entonces, tal como mandó Yahweh a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. En aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos.